Radio 4G FM. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Para muchos, el terreno de la ciencia ficción es el paso previo a las explicaciones científicas, mostrando hipótesis de los fenómenos que nos rodean y de lo que el ser humano será capaz de conseguir en el futuro. A lo largo del tiempo, la literatura fantástica ha tratado de precognizar el futuro tecnológico, social y científico. Solo con leer, por ejemplo, a Julio Verne, nos damos cuenta de lo acertadas que fueron sus obras, sin mencionar los premonitorios que los textos de George Orwell o Aldous Huxley, pues parecen resultar en la actualidad. Pero con el cine se consiguió dar un paso más allá, al hacer visuales muchas de estas predicciones sociales y científicas, a la vez que ha tratado de plasmar los temores, esperanzas y fantasías que tenemos sobre el futuro. Un ejemplo lo tenemos en 2001, una odisea del espacio. La obra de Stanley Kubrick se convierte en el referente para hablar de lo que son, los avances tecnológicos que deparan al ser humano, la inteligencia artificial, exploración, turismo espacial. Una película que aborda todo lo que se supone que es la ciencia ficción, una hipótesis de lo que sucederá en el futuro. Pero además, en el cine de ciencia ficción también se plasman distopías, ucronías, catástrofes, invasiones extraterrestres, héroes de todo tipo, mundos virtuales y paralelos, todo lo que la imaginación, la fantasía y la enorme curiosidad que tiene el ser humano puede recrear en el extenso mundo del celuloide. Para hablar de todo ello, en esta edición especial dedicada al cine de ciencia ficción, tenemos el honor de contar una vez más en el estudio con un buen amigo y escobulero de pro, Salvador Larroca, uno de los máximos exponentes de la Marvel Comics y ganador de un premio Eisner, los Oscar del mundo del cómic. Ahí es nada. Os recuerdo que tenéis 3 vías para participar a tiempo real durante el programa. Por WhatsApp, esta semana ya sí, al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo en Facebook, en nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. Y también a través de Twitter con nuestro perfil @escobuleros. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, despegamos nuestra particular escóbula voladora para adentrarnos en el fantástico mundo, y nunca mejor dicho, del cine de ciencia ficción. Así que, queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
esta música de la saga de Star Trek, vamos con el equipo y con el invitado. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, querido David? Muy buenas noches. Bueno, hoy tienes pinta de Yoda, ¿eh? Bueno, no sé si por lo de nanito, por lo de orejudo. Por pillarte de sorpresa y por lo sabio. Me has pillado de sorpresa. No digo de que tienes tu pinta. De C3PO, cuanto menos. ¿No ves cómo reluzco? Sí, es que esta soy brillante. Bueno, hoy un tema... Qué temita, qué temita el de esta noche. Qué fantástico. Hoy sí que con toda la razón del mundo nuestros oyentes y los oyentes esporádicos podrán decir, joder, qué frikis. Y que lo digan, porque lo somos. Hoy sí. Yo no sé por qué muchas veces tiene ese carácter peyorativo la palabra friki, ¿no? Cuando realmente el friki es el entusiasta de un determinado tema, mientras no lo lleve a la exageración, que eso ya sería otra cosa, ya sería fanático. Pero el tema de ciencia ficción, y fíjate que ya ha creado expectación a lo largo de la semana, ¿no? Cuando ya los oyentes sabían de qué íbamos a hablar en esta noche, pues el que más o el que menos está muy interesado por la ciencia ficción, pero yo creo que por una razón muy básica, o dos, si me apuras. Una es por todo lo que supone de fantasía, ¿no? Tú lo has dicho un poco en la introducción, que aviva la imaginación, te propicia, ¿no?, esos sueños en el futuro de cómo seremos o no seremos, tanto si hay utopías o distopías, pero otra parte, porque hay una crítica social. Fíjate que en muchas de las películas que vamos a analizar esta noche, aparte de la parte técnica, de la calidad, de los temas tratados, casi siempre hay una especie de crítica social que desde la época dorada de la ciencia ficción, a partir de los años 50, se ha utilizado para poner en solfa determinados aspectos de la humanidad. ¿A dónde iba? Y por lo tanto hay que tener cuidado, porque si somos, en fin, negativos en por ejemplo, en nuestro desarrollo industrial o con la energía nuclear o atómica, pues puede pasar lo que pasa, ¿no? Entonces siempre hay críticas soterradas que yo creo que eso ha calado. Porque fíjate que el género de ciencia ficción es un género denostado. O sea, no gustó en un principio. No interesaba para nada. Bueno, no gustó hasta la Primera Guerra Mundial, claro. A partir de la... No, pero ni siquiera ahí. O sea, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, que podía haber un incierto interés por los temas más escabrosos, más escatológicos, más bélicos, tampoco lo hay. Como sabes, es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando esto se empieza. Sí, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, porque siguen siendo series B. Es a partir ya de 1968 con Kubrick y con todo lo que implica. Hasta ese momento se pensaba que era un subgénero, o sea, no interesaba porque, bueno, ¿a qué le puede interesar con la cantidad de problemas que tenemos, ¿no? Europa lo estaba pasando mal, España lo estaba pasando mal. Entonces la ciencia ficción era como evasión, pero evasión barata. Te vamos a poner unos monstruos de pacotilla, de cartón piedra, de estos que se les mata de una forma muy rara, ¿no? Con unos rayos láser que todavía no se habían descubierto, pero ya estaban preconizados. Y ahí entra el otro factor que también te quería destacar y que luego me imagino que desarrollaremos. La cantidad de elementos, de prototipos, de tecnología que estaba augurada en esa ciencia ficción y que hoy por hoy podemos decir que es una realidad o que ya estamos en el camino de que eso se cumpla. Y luego te podré citar una docena de ejemplos clarísimos donde esos coches que volaban o esas maquinarias o esos robots que parecía que eran de ciencia ficción, hoy por hoy sabemos que forman parte ya de casi de la vida cotidiana. Y eso es lo que empieza a gustar a la gente. Y lo que también empieza a temer. Por películas como, bueno, basadas en la novela, como Yo Robot, ¿no? Sí, bueno, bien, pero para eso están las 3 leyes robóticas de Asimov, que evita que un robot llegue a atentar contra un ser humano. Lo que pasa es que, como todo, tiene sus excepciones. Pero yo creo que eso es lo bueno. Ha abierto nuestro canal de percepción para que ahora muchas de las cosas que nos están ocurriendo las admitamos con mucha más facilidad. Y solo te apunto una cosilla y termino ahora, ¿no? Si hablamos de esa crítica social, de cómo se puede condicionar un poco a la mente humana y a una sociedad a través de las películas, todo el mundo recuerda cuando se hacía aquí Botón de Ancla y todo el mundo quería luego ser marinero, o hacías una película de hospitales y todo el mundo quería ser luego médico. Sí. Si tú estás creando unos condicionamientos sociales para que se produzca algo, cuando eso se produzca, la gente ya está más preparada, socialmente y psicológicamente. Pues muchas películas lo están consiguiendo con determinados temas. Yo creo que ya muchos oyentes estarán empezando a pensar en qué temas me estoy refiriendo. Pero no deja de ser como una punta de lanza, como un ariete, para que la gente se empiece a preparar de cosas, para bien o para mal, que cuando lleguen dicen, bueno, si esto yo ya me suena a mí que lo vi en una película de, yo qué sé, de los Logan, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir presentando el equipo. Muy buenas noches. Hoy tenemos aquí a Flash Gordon, don Marcos Carrasco.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Que ya estábamos así y él ya estaba dibujando su alien particular. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, los oyentes no lo ven, ahora mismo lo verán, por supuesto. Ya lo colgaremos convenientemente. Bueno, yo ya me encuentro en la Nostromo, estoy decidido a encontrar al alien y vamos a ver. Yo creo que más que dibujar, Alien ha dibujado alguien, el octavo pasajero. Alguien que no se sabía quién. A saber. Bueno, ha influido también, estamos hablando evidentemente de ese cine de ciencia ficción, pero la ciencia ficción en general. No estamos hablando solo de lo que tanto tú como nuestro invitado, como Salva, conocéis, que es la parte más gráfica, ¿no? Pero ha influido mucho en la cultura del pasado siglo, ¿no? Por supuesto, no. Yo pienso que siempre que ha habido una buena película, siempre ha habido detrás alguien que le ha dado vida, que es un conjunto de una serie de creadores que se han juntado en un equipo. Pues imaginaos que ahora los ilustradores que han llevado a cabo todos los trabajos, tanto de Star Wars, Alien, Blade Runner, pues lógicamente eran como los Julio Verne, que han dado forma a lo que había en un guión, porque es que el guión no tiene forma. Es decir, eso muchas veces cuando nos encontramos con cómo se va decantando una idea escrita, estamos hablando de un realizador que es, a mí me gusta mucho esa palabra porque es el que hace realizador, más que director, que cineasta, etcétera. Es decir, siempre en base a un texto que se modifica hasta la extenuación para llegar a temas de presupuesto y de producción, lo que hay es detrás una labor creativa de unos artistas que esto ocurre, que visualizan lo que ocurre en su cabeza. Porque ya no solo son robots, como estamos hablando, ¿no? Sino también monstruos, seres alienígenas, etcétera, etcétera. Todo un imaginario que hay que crearlo. Exactamente. Y luego, encima, un poco lo que ha dicho Jesús, ahondando en esto, quiere decir que cuando hay a lo mejor un tema político del que se está descontento o una protesta que se quiere realizar, se hace a través de eso. Luego, por ejemplo, hay temas, cuidado, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, Spielberg cuando hizo Tiburón y ya le da el dinero para hacer Encuentros en la tercera fase, ¿qué pasa ahí? Que va y le dice el Pentágono con una carta de 20 hojas diciéndole, cuidado con lo que vas a hacer con esto, porque todo el mundo ha pensado con la película de Tiburón que hay tiburones por todos los sitios, hasta en la taza de los baños y tal. Ten cuidado con el tema de la omnilogía, porque, claro, es un tema muy delicado y que, claro, estaban con la cuestión del libro azul, todo este tipo de investigaciones, que era una inquietud. Todos estos temas irán saliendo a lo largo de este macrofilandón que tenemos preparado, pero también está con nosotros nuestro, hoy no como trayendo su sección. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy, bueno, lo de crononauta, yo creo que hoy vamos a ser todos crononautas. Hoy nautas solo. Hoy nautas. Un cronoviajero, pero del tiempo. Pero fíjate, al hilo de lo que estaba diciendo Marcos, ya no solo se ha utilizado todo el tema de la ciencia ficción, o se ha tenido cuidado a nivel social y los políticos se han metido de por medio, sino que también se han utilizado muchas películas, sobre todo durante lo que se considera la edad de oro del cine de ciencia ficción, esos 20 años, de los años 50 a los 70 aproximadamente, ¿no? Pues también se ha utilizado con fines políticos, incluso para criticar ideologías, etcétera, etcétera. Es que primero, los años 50 son la edad de oro de la ciencia ficción porque son la edad de oro de la ciencia ficción en la literatura. O sea, el boom de la ciencia ficción en literatura se produce porque ahí están Matheson, Heinlein, Clerk, empiezan a trabajar toda esta gente, Asimov, empiezan a generar lo que sería el mejor momento que vive la ciencia ficción, y tiene un motivo, que es que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un estado anímico y un estado social que invita a generar todo eso. Yo creo que películas como La Mosca o La invasión de los ladrones de cuerpos se explican perfectamente si has tenido el horror del nazismo y de la guerra y de la gente mutilada y lo nuclear, sobre todo la bomba atómica generó muchos miedo a la bomba. El miedo a la bomba generó muchísimas películas, y en la ciencia ficción muchísimas más. Yo, antes de empezar, quería leeros
¿cómo define Asimov la ciencia ficción? He buscado, busqué muchísimas definiciones, hay muchas, pero ¿cómo no? Hombre, Asimov, uno de los grandes padres de la literatura. claro, algo sabe. Fijaos ciencia cómo la ficción. define, porque un poco como que recopila todo lo que hemos dicho en la introducción. Dice Asimov, la ciencia ficción es la rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología. Y es que es eso. Y ya puedes aprovechar para hacer un estudio sociológico, puedes aprovechar para pensar cómo reaccionaría la humanidad ante la inmortalidad o ante un contacto extraterrestre no violento o sí violento. Pero en el fondo, la ciencia ficción siempre y en todo momento está hablando del ser humano. Siempre y en todo momento. De lo mejor y de lo peor del ser humano. Sí. Exacto. Hombre, si forma parte del pasado, evidentemente también formará parte del futuro. Pero hemos estado mencionando esas etapas. También en la Guerra Fría se ha utilizado la ciencia ficción, porque siempre es curiosísimo, claro, gran parte del cine era hollywoodiense, con lo cual norteamericano. Así que siempre los malos llevaban una estética soviética, por ejemplo. Sí, o nazi. Sí, o en la Guerra de las Galaxias, nadie duda que la Guerra de las Galaxias pertenece a un género de ciencia ficción que se llama el Space Opera, que intentaron hacerlo como algo despectivo por parecerse un poco a un culebrón, y al final es un género y yo cada vez que leo que hay una Space Opera corro al cine, ¿vale? Pero la estética del ejército imperial es sin lugar a dudas del ejército nazi, pero realmente el soldado imperial está inspirado en el soldado alemán de la Primera Guerra Mundial. Claro, ese toque marcial, Claro. por supuesto, ¿no? Y bueno, y va llegando la hora de presentar a nuestro amigo, nuestro invitado, don Salvador Larroca. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ya tenía ganas de veros otra vez por aquí. Sí, hombre, y nosotros de verte el pelo. Yo iba a haceros la presentación y todo el programa en Klingon, pero al final me ha sabido mal, digo, porque si no me echan de aquí y ya no vuelvo más. Mira, como se suele decir, a que no hay huevos. Oye, pues tú Lo ha te dicho, ríes. lo ha dicho. Tú te ríes, pero si metes en Google en Klingon algo, te responden en Klingon, ¿eh? Sí. Sí, existe. Sí, no, está integrado. Hombre, yo la verdad me quedé con el inglés, algo de francés, tal, No pero hablamos bien el español y nos queremos meter con Klingon. para encima. Pero Yo cada vez que digo Ramala me dicen Klingon. Luego la pondremos, no te preocupes. Bueno, Salva es uno de los, como decía al principio, uno de los máximos exponentes de la Marvel Comics. Es ganador de un premio Eisner, esos Oscars, digamos el equivalente a los Oscars del mundo del cómic. Eres un autor muy prolífico, has trabajado en un montón de series dentro de Marvel y tal, X-Men, Iron Man, Ghost Rider, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, La Patrulla X y también, ahora últimamente, ¿no?, en Darth Vader, ¿no?, la última y exitosa colección del universo de Star Wars. Y parece ser, y casi lo podemos dar, yo creo que como primicia, Ya podemos. ya podemos darlo, que bueno, que lo de Darth Vader termina, pero sigues con la saga Star Wars. Sí, eso parece, porque, bueno, no sé si ha explicado muy bien los motivos por los cuales se cancela Darth Vader, pero realmente es porque parece ser que hay planes para el personaje, y entonces la colección se canceló de manera unilateral por parte de Lucasfilms. Entonces, eso dejaba un hueco solamente de una colección de las principales de Star Wars, porque, bueno, en este momento se están editando un montón de spin-offs de las colecciones, de Han Solo, de la Leia, de todo Dios, ¿no? Y en este momento, pues como esto sucedió de la manera que sucedió, yo propuse encargarme de la colección principal y se aceptó la propuesta, con lo cual ahora voy a estar dibujando Star Wars con los buenos esta vez. Ya me había acostumbrado a ser malo, ahora me toca ser bueno, mira por dónde. Bueno, hombre, eso de que, no sé yo, lo de Darth Vader, yo creo, tiene tantos simpatizantes, y no es porque estén cerca del lado oscuro, sino porque también representa un lado muy humano. Bueno, es que si yo tuviera que ser un personaje, sería o Han Solo o Darth Vader, ¿eh? O sea, yo creo que me va más lo oscurillo, quizás, ¿no? Los malotes, ¿no? Los malotes llaman más la los atención. malotes molan, ¿no? Pero lo que pasa es que la armadura es un impedimento para cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. Bueno, hombre, los malotes siempre son los que gustan, es evidente, ¿no? Pero bueno, y
ahora que estamos todos, dentro de un rato hablaremos con Maese Juan Ignacio, que bueno, que lo tenemos por ahí de viaje. De viaje estelar. De viaje estelar. Bueno, Me metí en la Star Trek. Carlos Canales ya no es estelar, es multi. No, Carlos Canales está en el multiuniverso. O sea, está descargado. No está en este universo, está en otro mundo. Está descargado en la red. No. A ver, yo siempre he dicho, o sea, es un sistema operativo. Claro. Yo creo que si hacen la tercera parte de Tron, aparecerá en la película, dentro. Claro, y se va a titular ¿Qué pasa, Tron? Bueno, ya estamos con tus chistes malos. Bueno, pero sí que la pregunta general que quería en principio plantear como introducción a lo que será el macrofilandón y como, bueno, pues declaración de intenciones de cada uno de vosotros es qué influencia ha tenido el cine de ciencia ficción en vuestras respectivas vidas. ¿En qué momento visteis esa primera película? Y evidentemente yo creo que más enfocado ya no solo a los amantes de cine, sino también a guardar una relación también con los artistas, dibujantes que estáis aquí. Salva, por ejemplo. Yo? Sí. Pues la película que a mí me impactó mucho desde el principio, porque hoy en día todos hemos visto montones de películas de ciencia ficción y prácticamente ya es muy difícil sorprendernos con algún tipo de imagen impactante, ¿no? Pero cuando yo era un chavalín y vi, por ejemplo, El enigma de otro mundo o este tipo de películas, La cosa, que luego hizo Carpenter como remake, sí, o el mundo de mañana, o El enigma de otro mundo, todas estas películas a mí me encantaban, ¿no? Porque aunque eran en blanco y negro y con muy poquitos medios, como antes comentabas tú, Jesús, de serie B absolutamente, a mí me evocaban mucho la imaginación ver el robot, pues por ejemplo el de Enigma de otro mundo me daba un miedo increíble, que ese robot gigante que cuando abría el visor salía un rayo exterminador. A mí eso me impactó, ¿no? Luego vi Frankenstein también en blanco y negro, aunque esto ya es un género más de terror. Sí, pero también de ciencia ficción. Sí, bueno, es que... vamos a ver, es que esa inteligencia artificial. Es que la ciencia ficción, yo la veo en muchas ocasiones como que no es un género claramente diferenciado de lo que es el cine de aventuras, ¿no? Porque mezclamos el cine de aventuras con la ciencia ficción, lo mezclamos con el terror, lo mezclamos con el cyberpunk. Claro. Incluso con películas románticas también, que si no hay historias de amor dentro de la ciencia ficción. Bueno, ahí podemos incluir hasta Sor Citroën casi, ¿no? Pero bueno, el tema... Eso era un coche. Ese también impactaba. Ese es el que a lo mejor lleva a Juan Ignacio por ahí, ¿no? Los demás... Estaba por ahí. Viajando entre mundos. Entonces yo recuerdo esas imágenes de los platillos volantes, aunque eran salchicheras, pero como yo no había visto nada antes que me evocara realmente un platillo volante y un extraterrestre, joder, a mí me daba aquello un feeling muy especial, ¿no? Y luego he visto extraterrestres de todos los colores y todas las clases. Creo que después de eso... ¿Lo has visto en el cine? Sí, claro, sí. Porque yo me estaba pues vosotros sois muy raros todos, pero no llegáis a... poniendo los pelos de punta. He visto naves ardiendo en Tannhausen. Bueno. Oye. No, pero he visto las fallas ardiendo y ya las tengo como muy vistas, ¿no? Como valenciano. Claro. Bueno, a ver... ¿El crononauta particular? Yo del cine... Yo recuerdo dos momentos en mi infancia. Uno que es cuando voy a ver El retorno del Jedi al cine. No se me olvidará nunca. No la entendí muy bien, porque tenía... El retorno del Jedi yo tenía 3 años cuando se estrenó. Entonces, pero bueno, sí recuerdo la amalgama, el bar. O sea, el bar, ¿no? La guarida de Jabba el Hutt, donde ahí en el planeta donde está enterrado con todas esas criaturas. Eso recuerdo que me impactó. Pero hay una película que se llama Los invasores de Marte, del año 86, de Tom Hopper, que me hizo... O sea, que quien esté apuntando que sepa que va a haber una película llena de caretas baratas, plastilina y cutre. Pero a mí me dio muchísimo miedo. Primero porque la vi solo, en casa, y la pusieron en una noche que me puse con el televisor. Yo tenía unos 8 o 9 años cuando la vi. Y es una película que me aterró. Me dio un miedo alucinante, que es una especie de revisión de la invasión de los ladrones de cuerpos o de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Ladrones de cuerpos, la obra maestra de Don Siegel, y los ultracuerpos, otra peliculón de Philip Kaufman que cuenta la misma historia. Y esta la cuenta en plan cutre. En vez de vainas del espacio, que vengan unas vainas del espacio y clonen a los hombres y los conviertan en unos marcianos raros, inoperantes, que vienen a quedarse con la Tierra, en este caso era una especie de arena movediza
y le pinchaban en la nuca y entonces le inoculaban algo y entonces salían exactamente igual pero con un pegote en el pescuezo. Y yo me cagué, o sea, a mí me iba a dar algo. Y no hubo otra idea mi madre que gastarme una broma. Mi madre le conté lo de la película, yo estaba aterrado y entonces, pero miedo. Y un día pues voy a mi casa y veo a mi madre mirándome muy fija así, clavándome la mirada, y pasa andando por el pasillo sin decirme hola ni nada y le veo que tiene un pegote en el pescuezo, se había puesto una masa de pan en el pescuezo y yo me fui corriendo de mi casa. Bueno, eso fue horroroso porque pensé que tenía un marciano en casa y no he olvidado nunca la invasión, los invasores de Marte. Esa es la película que ya digo, es mala, pero me dio mucho miedo. Don Marcos. Bueno, yo mi primer contacto hace muchísimo tiempo con la ciencia ficción fue con una serie de televisión en blanco y negro allá por los años 60 que se llamaba Los Invasores, que tenían, bueno, había una serie de efectos especiales así muy baratos que yo recuerdo ahora que eran, cómo se fundían, pero Los Invasores tenían una peculiaridad y eran que tenían un dedo meñique más pequeño. Yo tengo un dedo meñique más pequeño. Y había un cachondeo en el colegio conmigo porque me decían, pero tío, tú eres extraterrestre, ¿qué te has hecho? Y es verdad, tengo el dedo pues igual que los extraterrestres, porque además de la mano lo derecha. tienes desgastado de dibujar con él. Ustedes no lo están viendo, pero Marcos está demostrando que tiene un dedo meñique más pequeño. Señores, bueno, es raro. Es raro. El dedo de Marcos es raro. Nos estamos separando poco a poco de él. Bueno, exacto. Además, según los invasores, el dedo meñique le tenía siempre Iniesto, ¿no? Sí, era como que no lo podían hablar y era como algo que, bueno, era un distintivo de ellos. Bueno, pues la segunda vez que yo tuve contacto realmente con una película de ciencia ficción de estas de quedarte patidifuso fue con la del Planeta de los Simios y con la de 2001 Odisea del Espacio. Pero hubo que verla varias veces porque a mí eso, con la edad que tenía, no me entraba bien. Pero la que me dio el remate del tomate fue Blade Runner y puedo decir otra que es Alien. O sea, pero como dos cosas distintas. Es decir, Blade Runner, por ese sentido barroco, por esa cosa caravallesca de iluminación en la que decías, pero bueno, ¿qué estoy viendo? Es que no sé qué estoy viendo, está todo oscuro. Es como todo lo contrario a 2001 Odisea del Espacio, que tenía una estética muy luminosa, muy futurista. Esto era sucio, como dice Ridley Scott, la combinación entre una refinería de petróleo y una catedral, ¿no? Como definía toda esa especie de estética sucia. Y todos los códigos que hay metidos en Blade Runner sobre el ángel caído, el creador, Lucifer, que luego si queréis os comento ya más detalladamente. Y bueno, y lo de Alien por la cuestión de que a mí Giger, desde los 70 que vi, yo me compraba todos los álbumes, los discos donde aparecía, y era alucinante, es decir, era alucinante y a la vez algo de pesadilla, es decir, algo que se te removía dentro de ti, no sabías en qué punto te había tocado, y claro, de repente Ridley Scott se planta y dice, yo quiero a este tío para que me haga el Alien. El productor decía, pero es que esto es una pesadilla, esto no lo podemos llevar a cabo, y además va a costar caro, y además ese tío es raro, fuma opio, no hay quien... Dice Ridley Scott, pues si no queréis a este tío, vais a teneros que buscar a otro, porque yo me voy a ir también. O sea que al final tragaron porque Ridley Scott se le puso por montera. Y hay que tener en cuenta una cosa. Ridley Scott no era Ridley Scott de ahora, se la estaba jugando, porque Ridley Scott tiene el mejor debut cinematográfico de la historia del cine contemporáneo. Él empieza con Los Duelistas, que es una obra maestra, sigue con Alien y después hace Blade Runner. Hace las tres seguidas. Sí. Las tres seguidas. Y después, para compensar, hizo Legend. Dijo, bueno, es un mojón, voy a hacer una mierda de película, porque si no vais a pensar que soy un genio. Tenía que haber hecho Sorcitroen. Pero lo que quiero decir que esa apuesta que hace con Giger se la está jugando de verdad. No es el Ridley Scott de ahora que dice, quiero a este, y todo el mundo de rodillas, porque él produce además su película. No. Aquí se lo podían cargar. O sea, se la jugó. Pero también hay un factor que es el factor Dan O'Bannon, que tuvo mucho que ver. No, fue el asesor de imagen de la película. Dan O'Bannon fue el que propuso... en principio la película se iba a llamar La Bestia Estelar, y le propuso el cambio de nombre, y también le propuso una estética concreta y que adoptáramos un ritmo de terror. Y los diseños del resto de elementos tienen mucho que ver más en lo visual con Dan O'Bannon que con
que con el propio Ridley Scott. Es cierto que Ridley Scott se lo jugó con Giger, y lo cierto es que acertó a la vista está, pero bueno, tuvieron peloteras muy gordas Peloteras con eso, ¿eh? por doquier. Sí, porque o sea, los decorados costaban un pastizal y luego salían 2 segundos, pero sin embargo han quedado en la mente de todo el que la ha visto esa película. Es una peli que da miedo, jolín, es que es... Esos son los detalles. Son los detalles que hacen grande una película. Sí. Es eso. Esos son los detalles que hacen grande una película. Gastarte una pasta en una escena, porque esa escena va a dar esa elegancia, va a hacer la película compacta, la va a hacer perfecta. Y eso que se la jugaron también porque el Alien, tú lo ves y parece un pene gigante. Sí. La primera vez. Bueno, es que era Giger era... El Alien no es original para la película. El Alien está sacado de una ilustración del Necronom 4 que hizo, que tenía la forma, efectivamente, esta que estás mostrando tú, que es un cimbrel con tubos, o sea, tal cual. Entonces, yo me imagino que en esa época, porque estamos hablando también de unos años que no son los de ahora, 79. Tú le enseñas a un tío eso, al que va a poner la pasta, y dice, uy, aquí nos van a poner un rate para ver la película de 4X y va a ser complicado estrenar. Y de hecho, donde todos pensaban que se la pegaban, y resultó que ese fue un exitazo. Pero porque rompía las estéticas vistas hasta el momento. Pero tú fíjate que ahí, en este tipo de películas tan extrañas, y que este tipo de decorados y de personajes se experimentan por primera vez, lo que hacen es que ponen a prueba, porque esto lo he visto yo en la tramoya del cine, ponen a prueba el hecho de que con un determinado presupuesto se puede hacer una cosa. Por ejemplo, los astronautas, cuando entran a la nave esta donde está esta criatura fosilizada, le dijeron a Giger, mira, el ingeniero. Está claro, dice, pero esto tan enorme no podemos hacerlo, esto cuesta una burrada. Y se les ocurre, en vez de utilizar a actores, dice, es más fácil disfrazar a niños de 7 años con trajes de astronauta y duplicas la escala. Claro, aparecen como corona en ese sitio, y así continuamente. Por ejemplo, el tema de cómo se está haciendo el extraterrestre, le dieron a Giger hasta huesos que estaban todavía frescos para que manejaran con la escayola, con todo esto. Decía que el estudio de Giger no había quien estuviera allí, de lo mal que olía. Además, cosas de ese tipo. Lo hizo él en persona. Yo he visto imágenes del tío con la Dremel ahí sacándole brillo a la fibra de vidrio, máquina, ¿no? Que hoy en día es impensable, porque tú diseñas y te vas a tu casa y te lo hace otro tío. Y en esa película es que se lo hicieron todos ellos. O sea, además, de hecho, la película costó 11 millones de dólares y recaudó 101. Hoy en día... ese porcentaje no se da. Con esas cantidades. Bueno, Jesús, tu turno. Venga, soy más breve, solo me voy a dedicar a citar las series de televisión que yo vi cuando era pequeño, porque luego ya cuando fui más adulto sí que ya iba al cine, pues ya tenía más dinero para permitirme estos lujos, ¿no? Pero de las series hay 2 que recuerdo, que son las que me inocularon un poco el virus de la ciencia ficción, aparte de la literatura, ¿no? Yo había leído a Julio Verne, por supuesto, yo ya estaba como mentalizado y predispuesto. Pero hubo 2 series que vi, no de forma consecutiva, siempre que podía, que una era Perdidos en el espacio, que me llamó mucho la atención, o sea, y mira que ahora la ves y no tiene un segundo pase, pero en aquel momento me apasionaba que fueran de planeta en planeta, en cada planeta encontraban unos alienígenas distintos, en fin, las aventuras que vivían, que era como una película del oeste, pero en el espacio, ¿no? Pero, Jesús, te voy a decir una cosa, mira el doblaje sudamericano, como decía, Perdidos en el espacio, o la actuación estelar de Billy Mumy. My God. ¿Y sabes quién era el protagonista de esas películas? No sé. Leslie Nielsen, el que luego triunfó haciéndolas de Aterriza como puedas. Y un viaje. Ese tío que siempre fue mayor, o sea, en esas era joven. Y Planeta Prohibido. Y Planeta Prohibido también. Sí. Obra maestra. Perdón, sí, Planeta Prohibido. Me refería a Planeta Prohibido, el que salió en las 2 series de los robots. Exacto. Robot. Y la otra serie, ya digo, luego ya me adentraré en películas, era la de V. A mí la de V también me llamó la atención, ¿no? De que hubiera unos reptilianos ahí debajo del aspecto normal. Pues es que el arranque de V bastante. Jesús, el arranque de V fue una bofetada para todo el mundo que lo vio. Sí. Porque yo me negué. Es al primer capítulo, cuando nadie sabe de qué trata eso. Yo la vi, pues siendo muy chico, y la recuerdo en una televisión de estas de antena, porque estaba en un hotel en Cerler. Y recuerdo el primer capítulo de V, que cuando
es al final del primer capítulo cuando se le despega un poco la piel y se ve que es un lagarto. Eso es. Ahí te dan 7 síncopes. Porque éramos mucho más ingenuos Sí, como porque en el espectadores. fondo era la sensación de que había una quinta columna. Dice, pero bueno, o sea, resulta que con los que yo voy al colegio, al instituto y tal, a ver si van a ser extraterrestres. Nos mirábamos todos de una forma desconfiada porque todos veíamos la serie. Entonces, bueno, eso también me impactó. Sí. A ver cómo pones la mano. Era una variante, o sea, no era de alguien que te viene a invadir, sino que ya estaban aquí y que, cuidadín, si le rascabas un poco la piel, pues a lo mejor se notaba que era verde. Entonces, bueno, Y esos aquello me impactó. esos pinchos de ratones. Bueno, y cómo se comían los ratones, ¿no? Sobre todo la lagarta esa. Y cómo De desencajaba la todas mandíbula. formas, había una serie de series, valga la redundancia, tipo Cuentos Asombrosos, que fue posterior, Hombre, que ya era sé de por dónde Spielberg, vas. pero había, que no recuerdo ahora el nombre. De Los Twilight límites de la Zone. realidad. De Twilight Zone, Rod Los Serling. límites de la realidad, etcétera, qué bueno, etcétera. qué You're bueno. traveling Eran through bárbaras. another dimension. Eso lo Sí, podríamos sí, sí, sí. denominar... No ajuste su televisor. Exactamente. Eso No le pasa nada al Eso es la televisor. reedición Qué bueno, sí. de los límites de la realidad en los 80, Sí, sí, pero sí, sí. el origen es en el 52 o Sí, por ahí, que es Rod Serling. Sí, que era la de Twilight Zone o algo así. Twilight Zone, sí, Twilight Twilight Zone, Zone. que sería la zona crepuscular, pero lo es. traducimos como la dimensión desconocida. Yo tengo todo comprado, la tengo comprada entera, la guardo como oro en paño, y es, sin lugar a dudas, la mejor serie de ciencia ficción que se ha hecho jamás. Claro, en pero relación a eso su tiempo. sería cine fantástico o cine de ciencia ficción. Ciencia ficción pura, Es sin que lugar a había dudas. un poco de todo. A veces te Sí, te había mezclaban poco de todo. monstruos con... Era un poco como las historias para no dormir, que te contaban un día una de monstruos, otra de terror y otra de espiritismo. Te Habría que tocaban hablar todos los de palos. Narciso Ibáñez Serrador, Sí. que también Sí, ha sí, sido sí. uno de los De grandes los rombos. prototipos de la ciencia ficción Sí, aquí en sí. España. Con 2 rombos. Que yo Con dos rombos, bueno. Las historias para no dormir Hay eran historias para increíbles. no Todo dormir esto- con Ibáñez No. Menta. Todo esto lo están editando en DVD, todo. Sí, y, sí, sí. y el Planeta Prohibido, no, Planeta Prohibido no, Perdidos en el Espacio, también te lo acaban de editar Pues en esa quiero volver DVD, a verla, Jesús. fíjate. Pues te lo Se acaban me de va a editar en recordar DVD. Viejos tiempos. Sí, sí, bueno, Planeta Prohibido lleva ya No, tiempo, Planeta ¿no? Prohibido es que Sí, sí. Planeta Prohibido, al ser un clásico, Sí, esa está sí, siempre. esa Pero Perdidos en el Espacio lo acaban de sacar junto al Túnel del Tiempo y de Twilight Zone. Yo me las he comprado todas a la vez, Lo vamos, que pasa- una ruina. Lo que pasa es que eso es un poco como recordar Mazinger y ver Mazinger. Tú lo recuerdas con los años de 8 o 9 años y ahora lo ves y te caes de culo. Sí, ¿eh? yo sé Claro, que porque no el va a dibujo es pasar. diferente. Lo que ocurre es que precisamente en esas series de los años 50 era más la historia que los efectos especiales, Muchísimo, porque, sí, porque no no se había contaba pasta. con ellos, no se contaba con ellos. Y lo bueno era, los guiones eran brutales, es que eran unas series buenísimas, Bueno, ¿no? es La que- dimensión perdida, o sea, todas esas... Richard Matheson es guionista de The Twilight Zone. O sea, es que... Exactamente. Y Sí, la verdad. repercusión que tenía, por ejemplo, lo que estamos hablando de la película esta de... que estamos el ultimátum a la Tierra. Sí. Bueno, esto al año, bueno, no sé si recordáis que la película tiene una cierta dosis de mesianismo, ¿no? Con Sí. el hombre Totalmente. guapo. O sois buenos con- o llegará Claro, la- pero fíjate, es que hecatombe. eres de 1951 y es lo que estábamos hablando, es el periodo post-bélico. Pero ¿sabes lo que pasó a raíz de eso? Pues que en los tiempos en que se estrenó la película, al poquito de estrenarse la película, recordemos a Klaatu con su traje plateado, guapo y su robot gigante, bajando a la Tierra en un platillo volante anunciando que la Tierra se va a extinguir. Al año siguiente, George Adamski viene y nos dice que en el desierto de Arizona ha tenido un encuentro con un platillo volante, con un tipo guapo, bien parecido, con ropas brillantes, contando que la Tierra tiene los días contados. O sea, yo no sé si la vio, pero es más que probable que sí la viera, ¿no? Y hablando, evidentemente, yo ya lo decía al principio, una de las grandes películas, la que supuso un punto de inflexión, yo creo, para todos los que estamos aquí por el momento en el que la vimos, es esa una odisea en el espacio 2001, y también lo fue para Maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Maese. Hola, compañeros, ¿Qué aquí tal, Juan estoy. Ignacio? ¿Cómo te hallas en ese espacio interdimensional? Pues aquí en la calle Sierpes estoy. En el DeLorean. Qué exótico. No ha sonado muy exótico. Te eso. compras, ¿no? Pues no, aquí estoy refugiado del mucho ruido que hay aquí. En la calle Sierpes. Sí, Bueno. me he metido aquí en una especie de... ¿De dónde? De callejoncillo y tal, que hay en la calle Sierpes, que no hay mucho ruido. Pero la calle de Sierpes, ¿de dónde? De Hong Kong. ¿De dónde Claro, va a De ser? Sevilla. De Sevilla, ¿Dónde va a ser? La Claro. calle más famosa de Sevilla. Claro, no, lo digo porque precisamente está la Plaza de España, donde ahí también se rodaron evidentemente alguna que otra escena de cine de ciencia ficción. No se rodó evidentemente 2001.
Pues no, 2001 se ha rodado aquí, se rodó más bien en el estudio. Hombre, por supuesto. Pero estamos hablando de, bueno, sé que a ti es una de las películas que Bueno, más te vamos a gustaron ver. y que más odiaste. Vamos a ver. 2001 es una película que ha envejecido muy mal. Es una película que ha quedado totalmente obsoleta A nivel por todo, estético, ¿no? A nivel estético estamos hablando. a nivel estético No de y contenido a nivel filosófico. técnico. Sí, ¿Eh? sí, pero no de contenido de filosófico. No, de contenido filosófico no, pero a nivel técnico y a nivel estético, por supuesto que ha envejecido mal. Hombre, estamos hablando de una película del 68, ¿Eh? Que es del 68, que ha pasado ya unos cuantos años. Y aún así, fíjate, yo creo que ha envejecido muy bien, a pesar de esa época. No sé De yo. hecho, muchas no sé películas yo se han qué inspirado decirte. en la estética de Odisea Espacial 2001. Sí, la verdad es que ahora a la gente le aburre un poquito esta película porque es demasiado larga. Eso sí, eso Y, yo creo que fue y el además error. porque es excesivamente reflexiva. Y hoy día el cine va a más velocidad y no te da tanto tiempo para reflexionar como el que se tomó Kubrick en cada una de las escenas. Tú piensas que alguna de las escenas de 2001 Odisea del Espacio se tiraba unos 10 minutos viendo a un señor que no hacía absolutamente nada más que manipular un ordenador. ¿Sabes cuándo A se lo dice que la primera frase en esa película? ¿En qué minuto? Pues no, exactamente. En los 30 minutos. Los primeros Pues 30 minutos eso. no habla nadie. Sí, porque los monos no hablan. No. 30 minutos. O sea, Aunque creo que en internet dicen 24 minutos. Hasta 30 minutos no se dice la primera frase. O sea que imagínate si es lenta. Sí, claro, es una película muy del estilo de Kubrick, pero luego tiene unos hallazgos estéticos que nadie puede, digamos, ignorar, como por ejemplo el baile ese de la nave, vamos, del transbordador entre la Tierra y la Luna con el Danubio azul, que eso sí que es uno de los logros de Kubrick, o sea, verdaderamente estéticamente es bellísimo. Ujú. Lo que sí Claro. es curioso, Ignacio, es que Kubrick esperó a algunos inventos en óptica para poder utilizarlos en esa película, Sí, que dan efectivamente. una textura diferente, y ahí se la jugó bastante, porque bueno, Sí. tuvo bastante tiempo de espera con algunas de las tomas para producir lo que él quería. Eso es como un temperamento, pero que muy exquisito, vamos. Sí, bueno, realmente Kubrick es que tenía una manera de hacer un cine un tanto especial y esta película hizo una apuesta bastante arriesgada. Piensa que ahí aparece el primer gran ordenador IBM, por ejemplo, el Sí, del pero que nombre no lo llama Al. IBM. No le dejaron poner el nombre de IBM. No le dejaron poner IBM, efectivamente, pero sí que era un IBM, efectivamente, y una serie de elementos como por ejemplo las escenas de ingravidez en las que hubo que hacer cosas muy curiosas de predestinador prácticamente, ya que está ahí nuestro amigo Guillermo, para poder hacer que un bolígrafo flotara en el aire hasta que llegaba al bolsillo de uno de los personajes, ¿no? Bueno, pero yo creo que tuvo una cosa buena esa película, me imagino, y si la has elegido será por eso. Yo creo que puso de largo a la ciencia ficción. Hasta ese momento era serie B. Sí, efectivamente, hasta ese momento era serie B. A mí de la película, desde luego, me interesa fundamentalmente el principio y el final. El principio, la parte de la prehistoria, con la aparición del monolito, y la parte final del descenso, se supone que a Júpiter, un poco alucinado, que hace ahí Kubrick, son las partes que más me llaman. Pero sobre todo porque es una película que aún a fecha de hoy nadie sabe exactamente qué es lo que quiere hacer Kubrick. ¿Qué significaba el monolito? Claro, es que no sabemos exactamente, Bueno, porque la sabiduría. En la parte final Reconozco que la hay- primera vez que la vi no me enteré de lo del monolito. Para mí fue algo incomprensible. hay una serie de elementos ahí en la parte final y tal que dices, bueno, pero este hombre realmente qué es lo que nos cuenta, porque de repente cuando la nave llega a Júpiter empieza una vorágine de colorines, de cosas y extrañas que termina con un señor muy anciano cenando Sí. y con el monolito detrás. La tercera vez que aparece el monolito. Yo, Sí, yo, sí, si sí. quieres que te diga, Ignacio, yo interpreto del mismo modo que luego lo he vuelto a ver en la película Lucy, que hay una intervención de algún tipo de inteligencia extraterrestre o no se sabe de qué, que interviene en la evolución humana. Y esto lo podemos ver en la última película de Lucy cuando
retrocede en el tiempo y luego sucede lo mismo cuando ella va y utiliza el 100% de su cerebro y regresa con un pendrive y se lo da a los científicos. En ese momento es como un contacto evolutivo. Eso es lo que yo entiendo que es el monolito. Bueno, también es cierto que en 2010 se intentan explicar un poco los puntos oscuros de 2001, aunque no llega al nivel, porque ya en este momento es una película que no marca una época como esta otra. Pero lo sí. que pasa es que ahí hay una filosofía que, claro, que eso lo puedes llegar a esa lectura cuando la ves unas cuantas veces y evidentemente cuando tienes un punto de madurez, no como cuando la vimos nosotros, que éramos unos críos y no entendíamos que era el monolito. Y que tampoco esperas ver ese tipo de película. Perdona, pero es que la progresía de la época, el monolito lo identificaba claramente con con la esencia divina. Bueno, y realmente no creo que Kubrick quisiera decir eso. No, pero sí, creo que estaba pero sí relacionado con algo, la inteligencia o algo así. Claro, sí con la sabiduría, es decir, y ahí sí que tiene mucho que ver en toda la historia Nietzsche, porque pasa, cada vez que aparece el monolito significa un salto evolutivo, significa un salto en la sabiduría. Aparece el monolito al principio y los simios utilizan los huesos como elemento, y es el primer salto evolutivo, y así cada vez que va apareciendo pasa del hombre, o sea, del simio al hombre, del hombre al superhombre y finalmente del superhombre al suprahombre. Entonces son esos cambios, esos saltos. Pero yo lo vería más como una metáfora, más que como por el hecho de que aparezca una ficha de dominó en mitad del desierto. No es el objeto en sí lo que yo creo que produce, sino es la metáfora de que en un determinado momento es lo mismo que tú estás diciendo, pero en un determinado momento sucede algo que produce un salto evolutivo. Lo representamos como un monolito de la misma manera que podías haber puesto una esfera. Claro, cualquier otro elemento. Sí, cualquier tipo de símbolos. Ciertamente, de todas maneras es muy significativo que él utilizara el Aseo Zaratustra, a Kubrick quiero decir, para ilustrar cada vez que aparece el monolito, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con Juan Ignacio en una cosa, ¿eh? Juan Ignacio ha dicho que la película ha envejecido mal y yo creo que la película, su mayor virtud es técnica, pero creo que el ritmo es un ritmo al que el paso del tiempo lo ha tratado muy mal. Es un ritmo que el espectador ya de los 80 no entiende y le pasa a Kubrick con esta película como le pasa a David Lynch, que no Lynch, con muchas de las suyas, que es, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Y se pone bizco y dice, yo dije eso. Pero a ver, también le pasa con la chaqueta metálica. O sea, hoy en día, joder, es que hay escenas eternas. Kubrick es un señor muy astruso. De vez en cuando te mete alguna cosa en sus películas que es absolutamente incomprensible. Pero todas las películas que eran de distintos géneros, eso es una de las características que tenía Kubrick. Siempre se empeñó en que cada película fuera de un género totalmente distinto. Sí, pero por ejemplo tú cuando ves la primera de Star Trek que se llevó al cine, con los mismos actores de la serie, del momento en que deciden salir de la base espacial para entrar en la Enterprise por primera vez, son 5 minutos que los tíos van por un pasillo y ves una toma lejana fija de los dos puntitos avanzando durante 5 minutos. Hoy en día esa estética, ni ese ritmo se puede soportar, porque la película es soporífera si la ves hoy. Yo le puse a mis críos las de JJ Abrams y fliparon, y sin embargo les puse retrospectivamente las otras y dijeron, oye, esto siempre ha sido así aburrido. Yo entiendo que tienes que ser muy fan para que eso te llene, pero es cierto que hay en películas en cuanto a ritmo. De hecho, hoy en día el ritmo está pautado, o sea, cada X minutos tiene que haber una explosión, cada X minutos una explosión o una persecución o una... Sí, pero lo mismo pasa con la literatura, Sí, con la literatura. Hay que entrar en su ritmo también. Pero Salva, porque hoy día el cine es un cine espectáculo más que un cine de reflexión. Es un videojuego, el cine hoy en día es videojuegos. Sí, pero es que en aquella época el cine necesitaba una cierta reflexión. Era otro mundo, otra filosofía, otras historias. Una cuestión casi contemporánea. Tiene 4 años más solo, y a mí me parece más interesante que 2001, aunque está menos vista aquí, que es Solaris, de Tarkovsky. Mira, iba a decir eso, digo, para el momento Solaris. No sé si Juanín a ti está basada en la obra de Stanislas Lem. Y el planeta de los simios también es de esa fecha. Sí, pero digo de ritmo, lento, Solaris, o Naves silenciosas. Pero Solaris ha pasado mejor el tiempo porque la película se entiende mejor, es más lineal. O sea, es más, necesita menos interpretación. Hombre, y también es mucho más actual, evidentemente. No, pero tiene 4 años más solo. No Solaris la de no Hollywood, es la de ahora, la de Andrei Tarkovsky. Vale. Bueno, solo un pequeño apunte, Juan Ignacio. Una de las cosas características que tiene esta película que tú has citado un poco, porque yo creo que
muchos oyentes a lo mejor lo estarán pensando. Los conspiracionistas, aquellos que piensan que el hombre no llegó a la Luna, se basan un poco en esta película, porque dicen que los recortes, los descartes que hubo de Odisea Espacial 2001 de 1968 es lo que sirvió para que cuando el hombre llega efectivamente a la Luna al año siguiente, por cierto, es la última película que se hace antes de que ya el hombre llegue efectivamente a la Luna, ¿no? De que Armstrong y Aldrin lleguen a la Luna, y a partir de ahí la temática y la estructura e incluso la estética cambian, ¿no? Pero bueno, los conspiracionistas se basan en que fue Kubrick el que en ese montaje que hizo de la escenografía de la Luna, que además era tierra pintada de azul y cosas así, le sirvió para crear el montaje de lo que luego se hizo como propaganda generalista, ¿no? Por parte, ya digo, de los conspiracionistas, de que el hombre no llegó a la Luna. Y le atribuyen a Kubrick esta fechoría, que desde mi punto de vista, ya lo hemos dicho más de una vez, no tiene nada que ver con que el hombre llegara realmente a la Luna. Yo creo que eso es indiscutible. Ha dicho Jesús antes... Perdona, Juanín, perdona. Juan No, Ignacio, eso se desmontó ya. Sí, pero que todavía la gente lo sigue mencionando, ¿no? A Kubrick y toda la escenografía que hizo para esta película. Pues ha dicho antes Jesús que no le dejaron llamar IBM al ordenador. ¿Y sabéis cómo se llama el ordenador? HAL. Si le ponéis una letra más del abecedario, es IBM. Y además eso nos lo estaban comentando precisamente por WhatsApp. Sí, no, lo iba a decir justo ahora. Hombre, esta historia que estás comentando de la versión de que Kubrick hizo todo el montaje y todo ese tema, la cuentan más en Hangar 18. Vuelven a sacar todo el tema de cómo se falsificó toda la primera misión espacial. Y lo que pasa es que ya a día de hoy no suena creíble. Es como el documental con el que liaron a Jiménez del Oso, ¿cómo se llama? De Marte. Alternativa 3. Alternativa 3, sí. Que en esa época a lo mejor lo ves y dices, te quedas ahí con la duda, ostras, esto es un documental que da el pego y tal. Pero hoy en día, cuando lo ves, es hasta ridículo, ¿no? Bueno, pero la falta de información hace que aceptes como bueno eso, quizá, ¿no? Lo que sin duda, Juan Ignacio, siempre se va a recordar de esa 2001, una Odisea del Espacio, es la utilización de la música de Richard Strauss. Así habló Zaratustra, evidentemente. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, maese. A vosotros. Un abrazo, Juanito. Venga, pasarlo bien. Chao. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y bueno, y vamos a empezar hablando en este filandón de los orígenes de este tipo de cine. Y para ello os tengo preparado un corte. Vamos a escucharlo todos. ¿Quieres saber? Sí. Al principio fui mago. Mamá Jan era mi ayudante. Debo decir que teníamos mucho éxito, hasta tuvimos nuestro propio teatro. Pero yo siempre estaba enredando con máquinas. Tenía mi propio taller en el teatro donde inventaba nuevos números de ilusionismo.
Una vez hasta construí un autómata. Luego, una noche, mamá Jan y yo fuimos a un circo ambulante. Paseábamos entre las barracas cuando me fijé en una cosa. Era algo extraño, algo maravilloso. Los hermanos Lumière habían inventado el cinematógrafo. Me enamoré de su invento. ¿Cómo podía no formar parte de aquello? Era como una nueva forma de magia. Pedí a los Lumière que me vendieran una cámara, pero se negaron, ¿sabes? Estaban convencidos de que el cinematógrafo no era más que una moda pasajera y no le veían ningún futuro, o al menos eso dijeron. Al final, construí mi propia cámara utilizando piezas sobrantes del autómata. Tenía que formar parte de aquella maravilla. Lo arriesgamos todo. Vendimos el teatro y todo lo que teníamos para construir nuestros propios estudios de cine. Y así comenzó la gran aventura. Yo escribí, diseñé, dirigí y actué en cientos de películas. Los trucos de magia y el ilusionismo se convirtieron en mi especialidad. El mundo de la imaginación. Pensábamos que aquello no acabaría nunca. ¡Imposible! Pero entonces llegó la guerra. Y acabaron la juventud y la esperanza. El mundo no tenía tiempo para trucos de magia ni para el cinematógrafo. A los soldados que volvían del frente, después de ver tanta realidad, mis películas les aburrían. Los gustos habían cambiado. Pero yo no había cambiado con ellos. Ya nadie quería ver mis películas. Esto era un fragmento de una maravillosa película, La invención de Hugo, en la que, bueno, pues aparece Georges Méliès, ese creador en el año 1902 de la primera película, incluso, bueno, y la primera película de ciencia ficción. A partir de ahí, bueno, pues aparecen, hay otros, ¿no? Segundo de Chaumont, Fritz Lang, bueno, lo que era el cine soviético y el expresionismo alemán, con Aelita, Reina de Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y incluso también, bueno, la mítica Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? O incluso otra que era, antes tú has mencionado, Guillermo, lo que era la Space Opera, ¿no? Pues ahí en el 1917 aparece una película, la danesa Himmelskilber, que de Madsen, que se considera esa primera gran película de la Space Opera. Pero bueno, los principios del cine de ciencia ficción, evidentemente, están absolutamente ligados con los principios del cine. Y yo creo que hay, y ya abro ahí, digamos, micrófonos y opiniones para todos, porque precisamente el cine lo que sirve es para mostrar la propia fantasía, no solo la de uno mismo, sino evidentemente la del creador y la de todos los seres humanos. Sí, bueno, mira, para hacer una pequeña introducción, es verdad que el principio del cine fantástico, del cine de ciencia ficción, es francés, evidentemente. Son los hermanos Lumière, los que en 1895 crean el cinematógrafo, y luego está por una parte Georges Méliès y por otra parte Pathé, que era un productor que es el que hace prácticamente todas las películas de principios del siglo XX, entre ellos un director y un guionista que es Segundo de Chaumont. Es decir, se puede decir que la segunda película, no sé si la segunda o la tercera, ¿no? Pero bueno, si pensamos que la primera película de ciencia ficción es Viaje a la Luna, de Georges Méliès, que por cierto está basado en dos novelas, no solo en la de Julio Verne, sino también en la de H.G. Wells. Sí. La segunda de ciencia ficción se atribuye a un español, por lo menos lo que era la dirección y el guión, aunque la producción fuera francesa, no fueran los estudios Pathé, que estamos hablando de Segundo de Chaumont. Es decir, alguien que en sus estudios de Barcelona ya coloreaba películas y ya tenía también una imaginación desbordante, y estamos hablando de 1908 con El Hotel Eléctrico. Es decir, que ahí estaríamos hablando de una película entre Casas Encantadas y ciencia ficción. O sea, que eso hay que reconocerlo como tal, y luego el valor
que tiene ya estas primeras películas, sobre todo la primera, que ya se está basando en literatura, en esa gran literatura de ciencia ficción de los dos grandes autores que luego han sido reiteradamente adaptados con distintas versiones, que es Julio Verne y Herbert George Wells. Entonces, lo que hace, H.G. Wells. Sí. claro, el famoso H.G. Wells, que por cierto, su máquina del tiempo, Sí. siempre se ha dicho que la primera máquina del tiempo literaria para Viaje en el Futuro es la suya. 8 años antes, un autor español, Enrique Gaspar, escribió el Anacronópete, que es la primera máquina del tiempo. También la gente lo desconoce. Entonces, por eso digo que también es bueno poner en valor un poco pues, los españoles que en este sentido contribuyeron a que la ciencia ficción pues, tuviera un cierto arraigo, un cierto auge y sobre todo que se empezara a reconocer como tal, ¿no? Por eso digo que esta es un poco mi pequeña introducción y, por cierto, ese trozo que has puesto de la invención de Hugo es muy interesante porque en parte está basado en un hecho real. Sí. Georges Méliès, al final, en fin, cuando su empresa se viene abajo, él tiene una tienda de avalorios un poco en la estación de París de Montparnasse, y entonces ahí es donde conoce a este tal Hugo y surge toda la historia. Pero Georges Méliès, su vejez fue bastante triste, bastante abandonada, porque él pensaba que sus películas ya no iban a ser reconocidas, y mira tú por dónde al final es recuperado un poco, y esas películas que se pensaban que habían sido quemadas, que habían sido destruidas, pues se volvieron un poco a reactivar, ¿no? Y él muere más o menos dignamente en el año 1938, pero hasta ese momento prácticamente Georges Méliès había pasado a ser una vieja gloria, nada más. No, de hecho, de sus, creo que fueron más de 500 películas que hizo, apenas quedaban una docena. Una docena, y se recupera más de 100 ahora. Claro, sí, se han ido recuperando, pero porque eran algunas copias que se habían realizado y tal, pero es que muchas se utilizaron para la industria química. Él tuvo que venderlo todo, tuvo que destrozar incluso los decorados. La Primera Guerra Mundial hizo muchos estragos. Claro, exactamente, ¿no? Sí, es paró lo la que... producción completamente de cine. Totalmente. Hombre, lo cierto es que en esta época el cine es un juguete nuevo. Todo el mundo, cuando lo recibe y empieza a experimentar, lo utiliza, y el cine convencional quizás puede ser en esos momentos más lineal, pues con la salida de la fábrica y todo este tipo de prácticamente cortos de prueba. Georges Méliès lo que utiliza es la técnica del cine para experimentar con técnicas y probar cosas que le funcionen en las películas, porque el campo de la ciencia ficción es ideal para ese tipo de cosas. La gente se va a sorprender mucho. Yo recuerdo proyecciones en películas de cine mudo de un tren venir cara a los espectadores y la gente agacharse, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ahora coges una producción de ciencia ficción que nadie ha visto nunca antes, nada por el estilo, y empiezas a inventar el stop motion, que es el grabar fotograma a fotograma. Sí. De hecho, a Segundo Chomón se le asignó durante muchos años ser el inventor de la técnica del paso de manivela, que se llama así el stop motion, cuando luego ahora se ha descubierto que no, pero es que realmente los inicios son muy en muchos sitios a la vez, no solamente ellos hacen películas, y es un juguete nuevo. O sea, ¿quién no sé, es como al primero que ve una PlayStation por primera vez, ¿no? Sí, hace lo del stop trick, que también sí. Llamaba. Se dio cuenta, pero casi de casualidad, Georges Méliès, de que parando, ¿no?, la manivela, y luego volviéndola a poner cuando ya habías quitado un personaje, pues aparecía y desaparecía, con lo cual esos efectos mágicos... Exposiciones dobles... Lo que hacía era, bueno, lo que se ha hecho siempre, ¿no? Incluso a nivel doméstico, yo recuerdo mi padre cuando utilizaba las películas de 8, de Super 8 y tal, lo que era cortar, igual que se hacían con los Revox, ¿no? Las bobinas abiertas de audio. Entonces, lo que tú hacías era cortar y pegar. Es así de sencillo. Sí. No hacía ni tan solo hacer el stop motion, ¿no? O sea, en la película, precisamente, en la invención de Hugo, que, vamos, yo la recomiendo que todo el mundo la vea, porque es... aparte de ser un homenaje, es entrañable, aparte de ser un homenaje a Georges Méliès, hay esa otra historia preciosa, pero él mismo ahí se ve y cuenta cómo él estaba haciendo las películas, ¿no? Pero que además de cortar, él también se dio cuenta que según el paso de manivela, si tú estabas rodando una escena, en ese momento parabas, cortabas y se colocaba otro, la siguiente ya había un efecto mágico ahí. Es decir, el otro era lo que comentaba antes de la doble exposición, para hacer fantasmas, fusiones, o utilizar incluso técnicas casi como de marionetas, ¿no? Con esa luna y el cohete impactado en el ojo. Es una imagen que es súper icónica, ¿no? Es que es importantísimo que era mago. Claro. Y él lo dice. O sea, es que era un espectáculo lo que hacía, un espectáculo teatral. Si no llega a ser un ilusionista experimentado, a él no se le habría ocurrido, porque, claro, él se encuentra con el escenario más sencillo del mundo, que es que tienes a todo el mundo delante, esta vez sí que sí.
Claro. Puedes hacer Y detrás de atento. la cámara lo que tú quieras. Claro. Entonces él tiene la posibilidad de todas esas perspectivas y todos esos puntos ciegos y esa técnica que conoce todo el mundo aficionado a la magia, y él era un buen mago, aplicarlo al cine. Yo creo que no hubiese sido posible si no llega a ser por esa afición al ilusionismo. Claro. No, afición no. Esa Su profesionalidad y Exacto. además también que dominaba evidentemente lo que fueron esos primeros efectos Claro. especiales, pues de pequeñas explosiones, pues de que es con el manganeso, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el manganeso. Exactamente. Entonces Yo pienso, David, que es un poco como un tiempo equivalente en hallazgos de tipo técnico, como ha dicho Jesús antes de las impresiones y tal, a cuando se inventa la fotografía y se introduce el espiritismo con estas dobles Es que es impresiones fotografía en accidentales. movimiento. Claro, al tener ese tipo de dobles impresiones, y muchas veces eran cosas de hallazgos accidentales que se incorporaban ahí. Y es un tiempo equivalente, que todo el mundo, pues lo que dice Guillermo, que vamos, para que un tren te venga y todo el mundo acostado, asustado, porque se te venía encima, claro. Fíjate, tenías Marcos, has dicho una cosa muy importante. Tú que eres pintor además profesional, cuando se inventa la fotografía y cuando se inventa el cinematógrafo, la pintura entra en crisis. Entra De hecho, en crisis, los sí, cambios que hay estéticos en la pintura Efectivamente. se producen a raíz de eso. Es decir, ¿por qué vamos a pintar ya un paisaje con naturalidad cuando ya una fotografía te lo está haciendo? Entonces, el concepto, el chi, el paradigma cambia. Pero No eso tiene siempre sentido en sucede. ese. Vienen los impresionistas porque nos damos cuenta de que qué es lo que puede aportar el ojo, esa división, ese puntillismo, que no estamos viendo en una fotografía en blanco y negro, muy contrastada, que apenas tiene detalle, y sí puede hacer retratos, bueno, esto viene del daguerrotipo y viene todo este tipo de historias, pero claro, lo que aporta la pintura es que se desmarca totalmente de la fotografía y ya aquel arte tan relamido con ese realismo que buscaba el ser testigo, el ser cronista de una época, eso ya lo toma la fotografía y los pintores se dedican a imaginar, a experimentar Claro, por eso digo y se que da de esto paso a las vanguardias históricas. generó todo un cambio en la cultura, en la estética y en los Pero movimientos imagínate, históricos. es lo mismo que sucedió cuando en la radio se pensó que iba a desaparecer porque apareció la televisión. Exacto. Aquí estamos. Ahí está. Quiero Sí, sí, decirte, sí, sí. Cada medio ha evolucionado en su propio camino. Ha tenido un campo abierto porque ha sido una nueva forma de expresar el arte. Porque el que piense que estas cosas son tonterías, acumulativas, ¿no? a mí Sí. me parecen absolutamente artísticas, porque es el genio puro cuando no existe una guía ni una regla para contar una historia. Es la primera vez que alguien cuenta una historia con imágenes en movimiento. Y entonces se está creando en ese momento una regla que se va a usar a partir de ese momento. Las películas de hoy en día siguen las mismas reglas que las de Georges Méliès. Pero una pregunta que va para vosotros dos, porque yo me la he hecho y me ha llamado la atención. Es decir, si realmente el cine de ciencia ficción empieza con esta fuerza, ¿no? Porque la verdad que la gente se quedó asombrada con este viaje a la Luna, ¿no? Con este cohete impactando contra el ojo de la Luna y todo eso. Es decir, ¿cómo puede ser que luego cayera un poco en el olvido? Es decir, que tenemos que esperar hasta 1927 con Metrópolis de Fritz Lang, Sí. como una especie de excepción, ¿no? a la regla general, y luego hay que esperar mucho más hasta la década de los 50 para que de alguna forma vuelva a resurgir. ¿Por qué entra esa decadencia al cine de ciencia ficción? Porque sucede la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Sí, pero entre medias hay varios años Sí, que no hay guerras. sí. Pero, por ejemplo, el Metrópolis es una película que está mal vista en su momento porque se la considera propaganda nazi y además encima es la película favorita de Hitler. Aunque Fritz Lang lo negó todas las ocasiones que pudo, es negar la mayor prácticamente, ¿no? En esos momentos. Y seguimos, digamos, con la tecnología que hay en ese momento, lo que se puede hacer es hasta aquí. Hasta que no empiezan a entrar en, digamos, la época en donde realmente se pueden adaptar textos escritos ya con cierta, porque sí, Viaje a la Luna tiene mezclas de aquí y de allá, pero no dejan de ser películas muy cortas que realmente Sí, no... 14 minutos duraban. Sí, son muy cortitas. Entonces, hasta que se puede coger una obra literaria realmente completa y exponerla y hacerla entendible con imágenes, eso necesita una maduración. Yo creo que eso tuvo bastante que ver con esto. También se pierde mucho. Quiero decir, tuvimos la suerte de que el Viaje a la Luna se conservó, pero como que me habías dicho, Sí, que estuvo pudo haber perdida. desaparecido Hay perfectamente. muchísimas obras que se pierden, muchísimas obras que nadie le hace ni puñetero caso. Es una novedad. Méliès tiene más suerte y más talento que otros. Y después hay un corto que curiosamente se basa en la primera novela de ciencia ficción de la historia, que es Frankenstein, porque es la primera novela de ciencia ficción de la historia porque interviene la electricidad.
para resucitar a un muerto, ¿no? O a un muerto a trocitos. Y hay un corto de 1910 de Frankenstein, muy poco conocido, pero yo no sé si por YouTube por ahí andará, pero es un corto de un cuarto de hora que interviene hasta la novia de Frankenstein. Cuando veáis a Frankenstein, ahora mismo os va a aparecer, pero no da mucho susto. Es muy peculiar. Pero eso está ahí. Y después llega, como bien dice Salva, la Primera Guerra Mundial para todo. Sí. Y después ya viene la primera gran película de ciencia ficción para mí. Yo la segunda, ¿no? Sí, la primera. Pero la segunda también paraliza. La segunda sobre todo transforma. Más que paraliza, transforma. La segunda es cuando vienen la mosca, los ultracuerpos, el horror, viene todo eso. Sí. Yo creo que la primera gran película de ciencia ficción de la historia, si bien Méliès coge el de la Tierra a la Luna y hace, es Metrópolis, sin lugar a dudas, porque es además presenta un mundo futurista e incorpora la primera distopía, claro, que es para mí el género de ciencia ficción junto con la ucronía, pero la distopía es el género por excelencia de la ciencia ficción. Creo que sería el momento que definieras lo que es una distopía y una ucronía, porque seguro que hay oyentes que no lo saben. Pues una distopía es lo contrario que una utopía. La utopía va buscando el mundo perfecto, pues la distopía se ha torcido. Entonces, distopías son 1984, son Fahrenheit 451, es Metrópolis, claro, es un mundo feliz, todo eso son distopías, significa que se ha torcido la cosa. Sí, pero curiosamente todas estas ya están basadas en relatos escritos de novelas de escritores que han sido luego muy adaptados, pues como Orwell, Wells, todos estos, ¿no? Porque la gente, claro, es que son los mejores. Los si lo ha hecho un tío magníficamente, ¿para qué? Luego vienen distopías. En los 90 también hay producciones interesantes con mundos distópicos, o el mismo Alan Moore en V de Vendetta plantea una distopía curiosa, ¿no? Sí, pero es a partir de por un lado está la distopía y después la ucronía, que es cuando metemos un acontecimiento creíble, realista, pero que no real. Por ejemplo, hay una novela que se llama Pavana, de ciencia ficción, en la que los españoles, esta es novela, no se ha llevado al cine, pero los españoles han invadido con la Armada Invencible Inglaterra, y entonces el mundo es un mundo oscuro, horroroso, lleno de magia, con la Inquisición. Es esa realidad alternativa ficticia, es decir, ¿qué pasaría si los alemanes no hubieran ganado la... O ahora que están haciendo la serie, no hubieran perdido El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que los alemanes han ganado y no desembarcaron en Normandía los aliados, tal, y les dieron para el pelo, y total, los nazis y los japoneses ganan. Eso sería una ucronía. Sí, es una historia alternativa. A la que le metes un elemento que hace variar absolutamente todo. Exacto. En cómics es un what if. Un what if, claro, un what if. Exacto. Claro, what if. Claro. Está bien. Bueno, pues vamos a dejar el tema de lo que podían ser los inicios del cine, y vamos a abarcar otro tema en el que ahí sí que entra explosivamente lo que es el aspecto más estético, y es el mundo de los extraterrestres, es decir, todo tipo de razas alienígenas. Y con el tema de la película, como no, de Alien, el octavo pasajero, al que estaba dibujando Marcos aquí, su hermano. Mi primo. Su primo, ¿no? Bueno, hay un montón de películas desde... Y además todo tipo de seres extraterrestres alienígenas, y con todo tipo de intenciones. Desde los tranquilos, tipo E.T., o sea, el extraterrestre que te llevarías a casa y hasta le prepararías una tarta de chocolate, ¿no? Que es lo que hacen prácticamente. Sí, ¿no? Evidentemente. Y luego, bueno, pues tienes luego los de todo tipo, como por ejemplo los de las películas, lo que es la saga Men in Black, ¿no? Que te los encuentras de todos los gustos, tamaños, colores, profesiones, etcétera. Sí, hasta en una taquilla te los encuentras ahí. Eso hasta los más agresivos, es decir, como la película que está tal, Alien, el octavo pasajero, o Prometheus, etcétera, etcétera, ¿no? Se crea toda una variedad. ¿Con qué intención?
Bueno, como bien decís, este tipo de películas lo que nos presenta, nos coloca en un universo donde nosotros estamos expuestos a un problema, a un ambiente, podríamos decir que era tóxico para nosotros, y entonces utilizar ese elemento encarnado en un ser es un buen principio para ese tipo de películas. El caso de Alien es muy claro. El Nostromo no es el enemigo, es el propio extraterrestre, ¿no? Luego, además, el terror, el temor a lo desconocido en ese momento, tengamos en cuenta en qué años empiezan a presentarse las películas, y todo esto va unido a los libros de estos, el de... ¿Cómo se llama? El de... La lechuza en la portada. Las experiencias de dormitorio. ¿Sabéis a cuál me refiero? Es que no me sale. Exacto, efectivamente. Sí. Es una época en donde el extraterrestre ya se está empezando a concebir como un elemento agresivo y dañino para nosotros. De hecho, se hizo Communion, efectivamente. Sí. Me refería a eso, que no me salía, jolín. Entonces, yo creo que en ese momento una película como Alien también sienta unas bases de lo que va a ser el cine de elementos agresivos extraterrestres, ¿no? El espacio es el medio más letal que existe para el hombre, y si encima lo unimos a un cazador, como en este caso es Alien, bueno, luego el Predator también vino a ocupar ese nicho, ese tipo de personajes que de hecho con el Alien, yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido el Alien, más que por ser Alien, es porque no se le ve bien en toda la película y solamente se le intuye, lo poquito que podemos ver de él. El miedo. Se intuye el miedo. O sea, censuraron una imagen de Alien porque se le veía de cuerpo entero, que se veía claramente que era un hombre agachado. Solamente se le ve al final. Y ese esqueleto, como era tan horroroso, suprimieron la escena porque quitaba todo el glamour y todo el horror. Es un poco las reglas de lo que decía Hitchcock, que para que algo diera muchísimo miedo no lo tendrías que intuir. Incluso hacer un plano subjetivo y hacer ese tipo de recursos de cámara. Saber que está ahí, pero sin verlo. ¿Por qué? Eso es lo que la imaginación te hace un recurso horroroso y te da muchísimo más miedo. Hasta lo que fue un problema resultó de ayuda, que era que para el mecanismo de la cabeza del alien tenía más de 90 mecanismos hidráulicos. Entonces se le tenía que poner continuamente grasa de silicona para que aquello chutara y no se le quedara trancado y todo aquello, que si la boca, que si los... Bueno, el caso es que ese fluido que le caía en forma de babas con la luz a contraluz y todo eso, aún acojonaba más. O sea, tú sabes que Sigourney Weaver era alérgica a ese fluido y tuvo problemas porque se lo callaba para que no la echaran del rodaje. Es que fue su primera película, la primera película de Sigourney Weaver. Y cuando ya llegó, lo pasó fatal, o sea, tenía unas ronchas en la cara que tenía que ocultar con maquillaje porque era alérgica a los pelos del gato. Pues ya tuvo suerte porque hizo no sé cuántas secuelas. A la silicona esa derretida. Bueno, ya cambiarían el tipo de producto. Yo creo que la primera, bueno, pues se llevó a la novatada. Pero fijaros, desde que, por ejemplo, creo que en 1951 está ese ultimátum a la Tierra que antes se estaba citando, en el que el extraterrestre es un hombre educado, etcétera, etcétera, acompañado de su robot destructor, eso sí, pero es un hombre como nosotros, o cuanto menos una forma humanoide muy parecida. Adopta una forma que todos podemos aceptar. Digamos, claro, y más en aquel momento. Sin temer. Y más en aquel momento, ¿no? Porque era cuanto menos la persona que traía, o el ser, no la persona, que traía ese mensaje de aviso y de paz, en principio. Es que la estética conocida y asignada hoy al extraterrestre, que es la estética del gris, es muy posterior a todo esto. O sea, en un principio, de hecho, las películas o dan miedo, o estilo Alien, o son mesiánicas prácticamente. Pero fíjate el gris, y si estuviera aquí Carlos Canales, nos daría una disertación sobre el gris. Estaría hablando de que el gris guarda también una relación con el mal y con el demonio y el propio del Alien. Renacimiento, por ejemplo. El propio Alien. Es una experimentación, una visualización distinta de lo que es un diablo. Tiene formas insectoides, porque lo que está claro es que a la hora, lo que hablábamos antes del tema de diseño de criaturas, tú lo sabes también como yo, no somos capaces de diseñar algo que no podamos imaginar, y imaginamos las cosas que vemos. Claro. O sea, yo puedo diseñar algo muy raro y tú lo puedes ver y como no tienes unos ojos y unos gustos adecuados a comprender ese tipo de imágenes, no te experimenta el miedo. Sin embargo, si utilizas formas insectoides, formas agresivas, dientes, rabos con pinchos, yo qué sé, eso rápidamente lo asignas a algo agresivo. Entonces, recurrimos a una serie de clichés estéticos
que son los que sabemos que producen el miedo, el rechazo. Si yo ahora, por ejemplo, me invento un extraterrestre mega la leche de diseño y yo te lo presento, probablemente tú digas, ¿y esto qué? ¿Esto muerde? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Evidentemente, si no se mueve, no da miedo. Cuando ves a ET, rápidamente te queda muy claro que ese es un extraterrestre bueno. Cuando ves un gris, sabes que es un extraterrestre cabroncete. Cuando ves un alien, corre. Entonces... es verdad, eso que estás diciendo a mí me hace llegar a una reflexión porque, por ejemplo, lo que dice David del gris es que esa estética del pequeñito cabezón, pera invertida, ahí la introduce Spielberg en Encuentros en la tercera fase. Pero es la imagen de Communion, que antes no me salía. Claro, la lechuza. Pero ¿cómo le da la vuelta totalmente? Porque ahí, bueno, Spielberg se asesoró muy bien con Alec Bannenheim, no me acuerdo cómo se llama, Heineken, y Jacques Vallée, su discípulo, diciendo, bueno, pues tomando la idea de que Truffaut hacía el papel efectivamente. Es que además es una película que no transmite friquismo. O sea, tú cuando ves Encuentros en la tercera fase te la puedes llegar a creer. Porque no es, hasta la fecha, por ejemplo... Pero es que ahí relaciona también otro de los misterios, que era el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones de los aviones. Todos los aviones. Menciona ahí dos misterios. Sí, pero lo hace creíble. El tema es que hasta la fecha los extraterrestres eran claramente una cosa o era otra. Y incluso pasaba también como con las películas de superhéroes, que el héroe o el malo tenía adosado un compañero simpático que hacía las bromas y tal. Aquí en las películas de extraterrestres no acababan de ser claramente una película de ciencia ficción terrorífica y tal, porque, por ejemplo, en el Enigma de Otros Mundos tenemos el robot que es el malo, pero el bueno es Klaatu, que por cierto, no sé si sabéis la frase famosa que le dice Klaatu al robot para que actúe, que no es el Enigma de Otro Mundo, es el Ultimátum a la Tierra. El Ultimátum a la Tierra, perdón, es que mezclo cosas, ya se me va la olla. Klaatu Garadu Nicta, que es la que le dice para que el otro se active, que en la secuela no la utilizan en ningún momento, no sé por qué, porque es lo más representativo de la película. Es como una especie de ábrete sésamo, ¿no? Klaatu Garadu Nicta, sí. Entonces, en ese momento, la película deja de un lado todos los tópicos que existen del cine de extraterrestres que van comiéndose gente uno detrás de otro y tal, y nos cuenta Encuentros en la tercera fase, que a mí, de hecho, la primera vez que la vi me decepcionó porque eché en falta gente que se comiera, monstruos que se comieran gente, y nos habla de una obsesión de un tío que es un contactado en el fondo, y nos empieza a contar la manera en que esto sucede, y es un desarrollo paulatino. Y a mí me hubiera gustado de toda la vida crear la montaña del diablo en el comedor de mi casa. Sí, ¿no? Como Richard Dreyfuss en la película, ¿no? Yo hago dioramas en casa y mi mujer, cada vez que me he montado un trasto de esos enormes, poco menos que mujer te deja plantado ahí con los niños. Un día se va. Un pequeño apunte, solo quería hacer un pequeño apunte. Yo creo que no podemos desligar las películas de ciencia ficción donde aparecen extraterrestres con la historia de la ufología, porque va muy pareja. Totalmente, claro. Es decir, si solo miras el cine de ciencia ficción donde aparecen invasiones extraterrestres y alien y no sabes lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, es lo que tú dices, Álvaro, echas en falta más cosas, más emoción, más peleas, más muertes, pero claro, hay como distintas fases dentro del tema de la ufología. Es decir, a partir de 1947, cuando Kenneth Arnold ve todos esos discos, ¿no?, que empieza la era oficial, justo en ese momento, en la década de los 50, es cuando ya se empiezan a interesar por este tema, porque era candente, porque ya había libros, había artículos, había personas que decían que estaban viendo ovnis, y estamos hablando solo de la primera y de la segunda fase, es decir, del avistamiento y del aterrizaje. Pero luego, a partir de 1961, con la abducción del matrimonio de Beth y Barney Hill, ya entra en otra fase. O sea, que pueden entrar y te pueden secuestrar y te llevan a su nave y te hacen judiadas y te hacen una serie de trastadas generales, genéticas, no sé cómo definirlo, porque hay de todo ahí. Y entonces el cine va cambiando también. Y entonces en ese momento la gente se empieza a plantear, pero bueno, los que vienen aquí, y ya la gente empezaba a convencerse de que estábamos siendo visitados por inteligencias no humanas, los que vienen son buenos o malos. Entonces, en principio malos. Claro, dice, bueno, si vienen es porque nos quieren invadir. Y es cuando Spielberg le pega un giro de tuerca a toda la historia y dice, ¿por qué malos? ¿Y por qué neutros? Claro, en este caso es neutro. Enemigo mío, si habéis visto esa película, que me parece genial. Wolfgang Petersen. ¿Por qué no pueden ser hermanos un extraterrestre y un humano, ¿no? Bueno, entonces, y eso lo tenemos también en películas que luego también hablaremos, como Avatar y tal, pero por ejemplo, ahora estamos escuchando Terminator. Terminator es el alien aparentemente malo,
Sí, pero ahí entran ya los viajes del futuro. Es del que viene del futuro para intentar arreglar algo en el presente. Ahí entramos en otra variante muy interesante. El cine de robots también tiene su apartado especial. Eso ya es otra variante. De todas formas, el extraterrestre en las películas es una herramienta para volver a fijarnos en la definición que decía Asimov al principio. El extraterrestre actúa en función de lo que queremos retratar del ser humano en la ciencia ficción. Quiero decir, al principio lo que decía Salva de Ultimátum a la Tierra, un mensaje de paz porque la hemos liado parda y viene a regañarnos un marciano. Tenemos que reaccionar. Después tenemos los ladrones de cuerpos de Don Siegel en los 50, que son agresivos. ¿Por qué? ¿Qué temían? ¿Qué temía Hollywood en los 50? Entonces, vienen los ladrones de cuerpos, La Cosa, Alien, pertenece a esa misma época en que estamos en plena Guerra Fría. La Guerra de los Mundos, no olvidemos la Guerra de los Mundos, que es... La primera. Claro, la primera. Sí. La primera. Después ya viene La Cosa, Alien, y en los 80 empieza a dulcificarse la cosa. E.T. No olvidemos que E.T. es otra película de ciencia ficción y ya es bueno. Claro. Mi amigo Matt es otra película donde el marciano es bueno. Y la última, que aunque y Star Wars, claro, todos son marcianos. Claro, es que es verdad. Pero no son marcianos contactando con la Tierra. Yeah. Que yo quiero decir, el extraterrestre instrumental para que nosotros actuemos en consecuencia. Es un niño el único que entiende a ET y el resto de los hombres nos lo queremos cargar, experimentar con él. Y es un niño inocente el único que entiende a ET. Ahí somos los malos nosotros. Y eso ocurre también, lo que pasa es que no quiero hacer un gran spoiler, en el juego de Ender, que han hecho una buena adaptación, creo yo, quitando toda una línea argumental, han dejado la otra y han hecho una buena adaptación, pero ahí vamos a aniquilar a una raza extraterrestre nosotros. Y bueno, después... No se trata de ningún spoiler, a ver, no es una película actual, el juego Claro. de Ender ya Sí, tiene unos 3-4 añitos. Así. Pues al final hemos aniquilado una raza que no venía a hacernos nada, no iba a atacarnos. Entonces, ahí nos sirven otra vez para ser malos. Y después está el extraterrestre instrumental para desarrollar otra cosa, como en el caso de Dark City, que es... En realidad, la película nos quiere contar, Alex Proyas nos quiere contar una cosa completamente distinta. Dark City es que entraría dentro del campo de las películas como Nivel 13 o la propia Claro, Dark City Matrix. no la metería dentro de los extraterrestres. Pero Estamos son hablando de los extraterrestres. controladores. Claro, pero son extraterrestres. Sí, pero son... Y están flotando Sí, en el espacio. Pero extraterrestres que no vienen a invadirnos y tal, sino que controlan el destino de la humanidad. Ese extraterrestre es un poco el vigilante de los cómics, Y ahí el sí que que está entramos en ahí. esas películas del Es, despojo. es casi. Bueno, sí. No, perdona, no, Salva, o señales del futuro. Sí. O señales del futuro, y luego está al que el extraterrestre, al guionista que le da exactamente igual todo, que el extraterrestre no sirve para nada, que es Independent Day. Vamos a romper la Casa Blanca. O Tim Burton. ¿Con qué la rompo? Con un extraterrestre. Bueno, pero fijaros, estamos hablando de que los extraterrestres vienen aquí. ¿Y qué pasa cuando somos nosotros los que vamos a su casa? Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me. Esto evidentemente este tema precioso de I See You de la película Avatar viene a ejemplificar ese tema que incluso Guillermo tú lo estabas anticipando, ¿no? Es decir, ya no es que los extraterrestres vengan a la Tierra, sino somos nosotros, al igual que en la película, en el juego de Ender, igual que en Avatar, que somos los que nosotros vamos a su mundo para destruirles. ¿Qué mensaje? Con tal de conseguir nuestros beneficios. Eso es una analogía a la conquista de América. Es básicamente lo mismo. La civilización que llega como colonizadora, lo que causa es la destrucción. O sea, los de la ingleses anterior. con los indios. Sí, Estamos hablando sí, de eso. O los de Murcia. Bueno, pero esto es la saga de Star Trek. Sí, bueno, Es Star Trek. pero es un caso muy claro, ¿no? A mí, de todas formas, yo tengo una relación amor-odio con Avatar. Porque a mí Avatar Yo solo de amor. visualmente me encanta, pero jolín, es que sigo viendo la historia de Pocahontas ahí. O sea, la sigo viendo Bailando con Lobos o Pocahontas como fondo, como la historia básica, el esqueleto de alambres, que de lo que te cuentan es Pocahontas en bonito. Sí, bueno, pero a ver, es que si nos ponemos así, Ese Fundación Imperio, segunda fundación de Isaac Asimov no deja de ser la historia del Imperio Romano. No sé. O sea, a ver, todo está escrito. Sí, yo te todo cuento, depende del tinte yo te que le cuento des. cuál es mi problema con la película.
película solo. No te enfades conmigo. No. Yo tengo un problema similar, ¿eh? Y aparte hay una cosa que me molesta de Avatar profundamente. Todos los que nos gusta la ciencia ficción sabemos que la gloria de la ciencia ficción escrita se produce en los 50. Y uno de los géneros masivos de la ciencia ficción es el relato corto. Hay un relato corto, creo que es del 52 o del 56. No sé si me baila el 2 o el 6, pero vamos. De Paul Anderson, que se llama Call Me Joe. Y ese relato cuenta la siguiente historia. En una luna de Júpiter están extrayendo un mineral importante. Ese relato, un marine en silla de ruedas se conecta por medio de un cable PSI, que lo llaman, PSI latina. USB. Claro, se conecta a un nativo de ese planeta y lo utiliza para extraer el mineral. Un relato del año 52. Ya. Y luego el final del relato es bastante mejor que el final de Avatar. Con eso, ahí lo dejo. Bueno, Ahí es lo que dejo. realmente inventado está prácticamente todo y lo único que se valora hoy en día es la vuelta de tuerca, ese giro final o esa manera de presentarte la propia idea. Pero realmente la historia de un robot que viaja al futuro para cambiar el pasado y de esa manera alterar el presente, esto no es nuevo de Terminator. Sin embargo, está muy bien expresado en la película y es lo que la hace diferente. De todas maneras, la película de Terminator está hecha con 4 perras y las 4 que se las gastaron en hacer un Arnold creíble de silicona, etcétera, ¿no? La primera vez que se usó la silicona fue en el Planeta de los Simios, en los maquillajes, pero vamos, en Terminator hoy en día esos efectos especiales también cantan la Traviata cuando los ves, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que, sin embargo, yo me las he visto recientemente y dices, luego técnicamente hay cosas que la superan, pero la idea y el concepto en general, la idea de la manera de presentarla es muy innovadora y sigue funcionando a pesar de que ya se ven que los efectos especiales están un poquito antiguados. Pero cuenta, Salva, ¿por qué lo del tema de Avatar? ¿Por el tema de la idea ecológica que subyace ahí en toda la película? No, porque o- la historia me decepcionó un poquito en el sentido de que es muy lineal y muy básica, ¿no? Llego a un planeta, me doy cuenta de que lo estamos esquilmando, me simpatizo con ellos y me vuelvo contra los míos. No sé, la encontré un poco como ese choque de civilizaciones en donde una historia de amor hace que cambie completamente el enfoque. Está mejor contado en Bailando con Lobos. Por eso he puesto tanto Pocahontas como Bailando con Lobos, porque son choques de civilizaciones. Entonces, en cuanto a eso, yo no podía dejar de ver esa historia allí debajo, pese a lo bien presentada que está y pese a que a mí el 3D me aburre. Y es la única película que he visto en 3D que de verdad me parezca que valga la pena verla en 3D. Claro, el 3D, yo cuando salí con las manos dormidas absolutamente del cine, dije, existe un antes y un después en el cine 3D con Avatar. Cuando te aprietan las gafas, ¿se te duermen las manos? No, a mí no me apretaban las gafas. A mí no me apretaban Es las una gafas. enfermedad nueva. ¿Viste, David? De hecho, me alegré mucho de que se llevara el Oscar no James Cameron, sino su exmujer con Zero Dark Thirty. Me gustó muchísimo más, que compitieron por el Oscar y se la llevó, la de matar a Bin Laden. Pero fijaros, otra película que también es un humano, aunque ahí se mezclan y yo creo que además con esta música ya vamos a cambiar el chip porque nos sirve para ilustrar dos películas diferentes, aunque sigamos con lo mismo. Estoy hablando de John Carter. John Carter es el humano que se va a Marte. Es una historia parecida, aunque lo que pasa es que ahí hay otros elementos también. Hay elementos de, por una parte, el viaje espacio-temporal y está el choque de esas fuerzas divinas que son los que manipulan, por decirlo de una manera, pues todos los planetas o la existencia de todas las civilizaciones de los egipcios, ¿no? Sí. Y los saltos que daba, John Carter. Sí, hombre, eso es lo que más mola de todo. Lo que pasa es que esa película no funcionó a nivel taquilla, No funcionó. porque hubo problemas serios de distribución y de promoción, no sabían cómo venderla, si una película de aventuras, si una película de extraterrestres, y al final se hizo muy mal eso, ¿no? Y Disney Pues tiene a mí mucha me parece experiencia. A mí también. película A divertida, mí también. bonita, pero con es una que estética brutal. Resulta que hay un montón de películas que son así y sin embargo no impactan, porque hoy en día da igual lo que a ti te guste. La primera semana de recaudación de una película marca su vida.
Entonces, si tú la primera semana haces un box office discreto, da igual lo que recaudes ya. Sabes que te la vas a pegar. Entonces, esto le pasó por una mala manera de expresar el concepto que la película una mala estrategia de marketing en su efectivamente, momento. exactamente es eso que tú estás diciendo. Entonces, esa película, que son las crónicas marcianas de Burroughs, no se supo enfocar de ninguna de las maneras. Y yo dije, me juego algo que no van a hacer secuela, porque la manera que yo veía que se hacía la crítica de la película, jolín, yo voy a ver películas que a mí me encantan y de repente encuentro las críticas y flipo, y muchas veces lo cuelgo en Facebook, lo que yo opino de la película, porque es que me decepciona mucho que solamente funcione un tipo de película y cuando alguien se sale un poco de ese guión, rápidamente se le corta la cabeza a la película. En este caso es clamoroso. Para mi manera de ver, es una película excelente. Sí, además mucha gente no conoce, tú has citado a Edgar Rice Burroughs, conocen por su Tarzán. faceta de Tarzán, pero no conocen que prácticamente toda su obra, salvo toda la saga de Tarzán, es de ciencia ficción. Lo conocen por Pepe Navarro de las Crónicas Marcianas, ¿no? Sí. Bueno, pero Crónicas Marcianas es una novela de Ray Bradbury. Es verdad. Claro, es Ray Bradbury. Lo que hace es toda una saga marciana con marcianas de buen ver y humanos pues también de buen ver, ¿no? Pero eso forma parte de la estética pues, de principios del siglo XX. Yo lo siento, pero en John Carter la marciana está de muy buen ver. No, por eso te digo. Pero ¿qué es lo que se llevaba entonces? O sea, y en Mi novia es un extraterrestre. También Steve Basinger. Eso soy bastante, sí. Pero bueno, la verdad es que es cierto que se marca... Pero bueno, estamos hablando de películas muy, muy modernas, por decirlo así. O sea, que está de John Carter. Sí, que vienen a ilustrar, claro, es decir, a ver... es relativamente moderna. Pero es que, a ver, ya no solo es Regreso al futuro, en su momento también estaba hablando de esa paradoja de los viajes en el tiempo. Sí que creo que marca un impasse muy importante, ¿no? Más que esta película, que al final acaba lo que estamos diciendo, entre que es moderna y que pasó sin pena ni gloria, pero Regreso al futuro sí. Pero que Regreso al futuro, por la época, es de los años 70, no recuerdo ahora, sí que vuelve otra vez a incidir en uno de los temas apasionantes. Fíjate que los temas apasionantes de la literatura y del cine de ciencia ficción son las catástrofes, las invasiones, las pandemias, en fin, todo lo que sea maluto gusta, ¿no? Pues es algo idílico, una utopía no sirve para nada. Por eso casi siempre las grandes películas de ciencia ficción son distopías. Es decir, es un mundo infeliz. Entonces, lo que hace Regreso al futuro es que te plantea que tú puedas viajar con un coche, con un DeLorean, al pasado o al futuro, ¿no? Y con Christopher Lloyd con ese pelo, ¿eh? Y con ese pelo, además. Es especial. Entonces, a partir de ahí dices, coño, qué interesante. Cómo se entra un poco con la paradoja, ¿no? De si tú vuelves al pasado y te cargas a tu abuelo, a tu padre... Está súper cuidada esa película, claro, en el detalle. Porque ya entran elementos de la ciencia. Hasta este momento, lo que estamos hablando, la ciencia ni le va ni le viene. Es decir, no intentan ser científicas las películas. Pero sí hay un determinado momento, incluso anterior, ¿no?, a Regreso al futuro, donde intentan un poco ajustar las teorías científicas de si era posible o no posible el viaje. Y decir, y si esas paradojas temporales, cuando tú viajas al futuro, en este caso al pasado, tú puedes cambiar tu destino, donde se habla de distintos universos, de universos paralelos, de futuros que están marcados según las decisiones que tú tomes. Fíjate que hay varias películas, que a mí me encantan, donde según la decisión que tomes te está marcando un futuro distinto. Luego, si queréis, comentamos alguna de esas películas. Bueno, pues Regreso al futuro marca el viaje en el tiempo, pero basado en parte en ciertas explicaciones científicas en la medida que se podía, ¿no?, justificar en aquel momento. Y eso yo creo que atrajo mucho la atención. Esa es la esencia del cine de ciencia ficción, coger nuestro estado actual de conocimiento y darle un paso más, pero un paso más creíble. O sea, los viajes en el tiempo es algo que, si tú lo estableces como una idea básica de la película y haces que esa idea sea creíble, ya luego puedes contar que un DeLorean vuela. Porque ya has establecido una base sobre la que partir que hemos dado por buena, que es que podemos viajar en el futuro. Que un DeLorean huele es lo de menos después ya, ¿no? Sí. Y además está muy bien contado, porque la mejor publicidad que la película pudo tener fue que Carl Sagan dijera que es la mejor película de viajes en el tiempo que se podía hacer. Y eso es absolutamente aplastante en la época en que Carl Sagan era el rey del mambo con Cosmos. Ya. Claro. Entonces, además, la película es que está cuidada hasta el mínimo detalle. O sea, cuando en el pasado él dice, viajan al pasado y el doc del pasado le dice, necesitamos 1,24 gigavatios para que la máquina funcione. A lo mejor en esa época no se ha descubierto que es un gigavatio todavía y el otro dice, ¿un qué? ¿Sabes? O sea, los detalles están cuidados al mínimo en todo tipo de... Que le intenta dar una veracidad científica, cosa que luego... Es que no te lo hace creer. Eso es un género. Y en futuras películas como Contact o Interestelar
vuelven otra vez a incidir claro. en Bueno, la es que base la de gran ciencia. película de hoy en día es Interestelar, creo yo. De la que a mí me ha sorprendido más Peliculón. de las últimas que he podido ver, porque sí, todas, bueno, pues es quién salta más, quién explota más grande. Esa es la, quién- la quién- última gran obra maestra. Pero de la una ciencia ficción. película que de repente llegue y te cuente lo que hoy pensamos que es la ciencia del futuro, esa es Interestelar. Y sin embargo, es una película para un sector muy pequeño de la población que ha leído algo sobre este tema y sabe de qué va, porque si no es una paja mental. O sea, Pero fijaros, por ejemplo, Contact, que se ha mencionado y también la mencionan algunos a través es más del asequible WhatsApp. Contact. Pero fíjate, es que cuentas una historia con un viaje en el tiempo, cuentas, incluso tocas el tema del más allá, incluso interdimensional, un viaje interdimensional, y no hacen falta efectos especiales. Bueno, pero es que son... A ver, de lo que estamos hablando ya es lo que se conoce en ciencia ficción como ciencia ficción hard. Lo llaman hard porque ya se queda constreñida a lo que teóricamente podría ser, ¿no? Yo no sé si CMX lo buscó en Regreso al Futuro. Yo no soy muy fan de Regreso al Futuro, pero reconozco esos detalles que está diciendo Salva y esa admiración de Sagan, que fue determinante para que los grandes autores del género se fijaran en el trabajo de CMX. Pero hay en Interestelar hay una cuestión. Interestelar es más compleja que Contact porque es mucho más redonda. Interestelar te abruma de datos para hacer que la película esté cerrada, perfectamente cerrada al final. Para mí es la última gran obra maestra de la ciencia ficción, teniendo en cuenta El Marte, que me encantó, la de Ridley Scott, basada en la novela El Marciano, teniendo en cuenta, pero es que Interestelar es de una complejidad, es de una belleza visual, para mí es la gran obra maestra de Christopher Nolan ya a día de hoy. Por cierto, por si acaso no da tiempo, no quiero que los oyentes se pierdan otra película, aunque volvamos ahora a Interestelar, pero es que si no vaya que no nos vuelva la perdamos. Para mí la mejor película de viajes en el tiempo que se ha rodado, y creo que las he visto, no todas, porque eso es muy pretencioso, pero un 70-80% sí las he visto. Se llama Predestination. El título es muy desacertado, se basa en el relato de Heinlein, Todos vosotros zombies, que es mi correo electrónico, todosvosotroszombies@gmail.com. Con eso os digo lo que me gusta ese relato, y es la paradoja perfecta de un viaje temporal. Jamás se ha presentado en el cine el viaje temporal de una forma tan perfecta como hacen estos australianos, porque es una película australiana, con el relato de Heinlein, que es otro relatazo. Así que, por favor, los oyentes que apunten y vean Predestination, que me lo van a agradecer toda su vida. Oye, y que... Una cosa que, volviendo a lo que ha dicho Salva en la cuestión de Interestelar, es que yo creo que ya desde hace menos de una década para acá, la ciencia ficción está tocando como que necesita un público culto que esté al tanto de las teorías de cuerdas, los multiversos, los agujeros negros, y el que no lo sepa te obliga a tirar del libro. Pero ¿sabes qué me pasa, está diciendo Marcos? aquí? Tú eres un tío que le gusta el cine. Yo soy un tío que todas las semanas va 1 o 2 veces al cine. O tres. Pero delante de mí, en la fila del cine, yo estaba como un chiquillo el día de Interestelar, porque ya sabía lo que iba a ver. Delante de mí había unos tríos con un aspecto de los que van a ver al cine, a ver una de ciencia ficción, de tiros y explosiones, y estaban absolutamente decepcionados. No pararon de hablar en todo el rato, y los comentarios que yo oía eran comentarios de un tío decepcionado. Sí. Entonces, la gente tiene muy claro lo que es cine de ciencia ficción, y es Star Wars, Star Trek o cosas así, ¿no? Sí. Tú le metes Interestelar, que no solo da un paso más allá, el Regreso al Futuro nos hace creer que el viaje al futuro es posible, y eso es un solo paso. Luego lo demás es anecdótico, porque realmente es una comedia de enredo. Que si mi madre está enamorada de mí, patatín, patatán, todo esto es una comedia de enredo si aceptamos esa premisa. Pero Interestelar da muchos pasos hacia adelante. Nos cuenta cuál es el estado actual de la Tierra, lo que va a pasar, la cuenta atrás que hay. Esto hoy en día ya lo sabemos, porque ya se menciona mucho el cambio climático, la superpoblación, etcétera, etcétera. Y de repente nos cuentan que hay un plan B. Y ese plan B consiste en utilizar los agujeros negros o agujeros de gusano, y eso implica llegar a multiversos en donde suceden leyes de la física que cambian el entorno y las condiciones. Estoy reventando quizás la película para el que no la haya visto, pero a mí me pareció glorioso. Sí, te odio. ¿No la has visto? Pero por eso dice Guillermo que es redonda, porque está envuelta muy bien
en Está una serie de absolutamente cubierta por todas las de esquinas recursos esa cinematográficos película. estupendos para que te quede un poco como diciendo, bueno, ¿y qué pasó con este tío que está ahí en ese pasillo y esa realidad que se repite caleidoscópica? Y te obliga Eso a es lo que yo creo que en su día quiso hacer bueno. 2001, pero no existían No, los no lo conocimientos. Pero una cuestión. La gran diferencia, la ciencia ficción evidentemente es mucho mejor en literatura que en cine. En cine es más apabullante, es más, pero es mucho más redonda, mucho más completa en literatura. Porque 2 horas dan muy poco tiempo. Claro. Hoy en día se hacen mejores series de televisión a la hora de desarrollar cosas que no una Que película cine. de 2 horas. Por eso. Entonces, hay series por ahí. Bueno, O estoy en plan hablador. Hay obras maestras. Pero, ¿sabéis en Interestelar se atreven a llevar lo que sería un relato? Porque Interestelar en origen iba a ser un documental, ¿eh? Y de ahí sale la película. Y tiene mimbres de eso. Claro, Aún así, dejarme que incluya un elemento más a todo esto, porque estamos hablando de que la ciencia puede explicar, puede lanzar esas hipótesis para tratar de explicar, salvar la humanidad, en fin, temas muy, muy tocados en el mundo del cine de la ciencia ficción. Pero, ¿qué ocurriría si todo esto fuera irreal? Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Como decía, incorporando un elemento más a esta discusión sobre el cine de ciencia ficción, porque además, fijaos, y ahora aquí lo estamos hablando mientras estamos escuchando, en Matrix, más allá de lo que son los efectos especiales, más allá de la música beat, ¿no?, que estamos escuchando y muy activa, más allá de las peleas y de las patadas, hay un trasfondo que a todos, y ya lo estamos comentando, a todos nos ha dejado huella. Sí, no, yo creo que es una película que ya se ha convertido en mítica, es una película tótem, es una película que estaría inscrita dentro de ese ciclo que llaman las películas del despertar, junto con Dark City, por ejemplo, con Nivel 13, o bueno, con muchas más, ¿no?, que podríamos citar. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo cuando la vi, cuento un poco mi experiencia, ya sabéis un poco mi afición
por la mística y la filosofía oriental, ¿no? Por el budismo, el taoísmo. Yo cuando veo esta película y me están diciendo americanos, los hermanos Wachowski, que siempre les he tenido, no a los hermanos Wachowski, sino las películas de Hollywood, pues como muy superficiales, muy pues de dar lo que la gente quiere, pero sin entrar en profundidades. Que me están diciendo directamente que este mundo que nosotros vemos, que tocamos, lo que pensamos que es la realidad, que es una ilusión, que hay alguien detrás que está programando un poco nuestras actividades, que vivimos en una especie de simulación, yo me quedé cuadrado. Y sobre todo ese tipo de diálogos tan profundos que hay. Luego los efectos especiales, las peleas y tal, geniales, me parece muy bien, pero es una válvula de escape. Pero los diálogos que hay, sobre todo en la primera película, en la segunda y en la tercera también, pero de inferior calidad desde mi punto de vista. Entonces a mí me dejó cuadrado porque dije, coño, esto es lo que se ha dicho desde otras esferas, otras ópticas, otras filosofías, otras místicas, desde siempre. Es decir, que cuidado, que lo que vemos, lo que tocamos no es exactamente real, que la realidad es una percepción muchas veces mental y que a lo mejor lo que pensamos que nosotros estamos viviendo como una vida totalmente real y ordinaria, pues somos juguetes, somos peones o somos actores de una gran obra de teatro cósmica, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento me refiero, desde ese planteamiento dije, chapó. Claro, mucha gente no le gustaba la película. Yo preguntaba, bueno, esto no me he entendido nada, qué bien las patadas que daban. Es decir, yo me di cuenta que en Matrix había distintos niveles de comprensión. El primer nivel de comprensión, que era el más básico, era la película de tortas. De las tortas, qué bien. Además, muchos efectos especiales ahí eran novedosos. Esa cámara lenta. Sí, de 360 grados. Exactamente, brutal. O sea, que fue genial. Entonces, bueno, mucha gente se quedó en ese nivel. Otros se quedó en un nivel un poco superior. Y dice, oye, qué interesante, ¿no? Parece que había frases así como muy metafísicas, muy filosóficas. Y luego ya había otro nivel un poco más profundo que, bueno, a mí me pasó, yo he tenido que verla 2 o 3 veces más para enterarme de ciertas cosas, porque se me escapaban, porque había detalles, había guiños filosóficos, pero sobre todo de esa mística, donde te estaba diciendo, por fin una película te está diciendo, pero una película comercial, no estamos hablando de una película de serie B, no estamos hablando de una película iraní. Sí, que el mensaje está ahí. Claro, que te está diciendo directamente que a lo mejor donde estamos viviendo es en Matrix, pero Matrix es una simulación de alguien, llámalo agente, los ocultos, como se llaman en Dark City, llámalo extraterrestre, llámalo como quieras, que en el fondo te está manipulando. Entonces, a partir de ahí es cuando dije, voy a enterarme un poco más de quién son los Wachowski y por qué han hecho esto y en qué se han inspirado. Ya digo, para mí fue una especie de epifanía, de revelación. Los Wachowski salen de Marvel. Hicieron TVOs antes. Hicieron TVOs para cómics para Marvel cuando todavía eran 2 chicos. El tema curioso es que a nosotros en Marvel durante años no nos dejaban dibujar trajes negros ni nada de esto en los cómics porque querían que fueran visuales y tal. A raíz de Matrix todos podíamos diseñar cosas negras, ¿no? Bueno, a ver, pero Darth Vader... No, pero digo en cómics cuando de superhéroes, sí, me refiero. Sí. La estética, y no solamente, vamos a ver, es que tocó todas las teclas para tocar una sinfonía, las tocó. O sea, a nivel estético marcó tendencia. A nivel filosófico aunó una serie de teorías que hasta la fecha eran de gente iluminada o de New Age o de cosas así. Te mezcla desde el mito de la caverna de Platón hasta con el determinismo y la libertad de elección, el mesianismo, el ciberpunk, la distropía. O sea, los tíos, no hay un solo diálogo en la película de Matrix que sea superficial o banal. Todo lo que dicen va encaminado en una determinada dirección. Y nos presenta un Neo que en el fondo es el mito de la caverna de Platón. Supongo que la gente un poco sabe cuál es, ¿no? No deja de ser el maestro, es el Yoda. El tío que salga, el que abre las puertas. Seguro que vas por la obra de Joseph Campbell. Sí, es que también toca esa película. En Star Wars básicamente es esa novela, pero el héroe que le dice a los demás lo que hay fuera del mundo suele ser masacrado porque a la gente a determinado momento, y esto lo dice en la propia película, que el sistema les ha asimilado y ya a determinado momento ya no son rescatables. Cuando Neo quiere salvar a ese tipo de gente, esa gente se vuelve contra él porque ya les dice que van a vivir en un mundo que no es el que ellos conocen y que no quieren cambiar, porque de hecho todos los elementos en Matrix nos hablan de que Neo en el fondo es un Jesucristo, un Buda, tiene su propio Judas, los códigos de colores, incluso se dice que Judas era pelirrojo y aquí cifraba de rojo en algunos momentos. Todo en ello. Neo es el único en la película que nos saca del determinismo, ¿no? De como que el futuro está escrito y que va a ser así como ha sido 6 veces ya en Matrix, porque se destruye 6 veces por el arquitecto.
Y él se da cuenta de que la única manera de hacer accesible ese programa es dando la posibilidad de elección o creando esa posibilidad. Y Neo lo hace cuando, por ejemplo, Trinity va a morir y él la salva. Ha elegido. Lo normal es que si tú ves una premonición es porque hay un futuro escrito. Y en este caso Neo es el único que saca los pies del plato y de hecho renace, y todo lo que le dice el oráculo. Además hay muchos temas más incluidos en esta película, que es el de las otras mentes, que esto es filosofía pura. Claro. Dices, yo conozco mi mente y sé que puedo responder por mí mismo, pero en un mundo como Matrix puedes estar hablando perfectamente con otra mente que no sea una mente, sino un programa replicado, como de hecho pasa con los agentes o el creador de llaves, Smith, la propia oráculo y el propio arquitecto, que aquí encarnaría el papel de Dios. Ahí salva lo que has dicho tú antes con el tema de las connotaciones filosóficas que tiene. Resulta que si tú analizas, después de toda esa envoltura efectista que tiene la película, te das cuenta de que está diciendo lo que han dicho los Vedas hace 3.000 años, que hay. En realidad lo que estamos viviendo es una maya, que es la ilusión. ¿Recuerdas? Y el que sale de esa maya y se da cuenta es el que se da cuenta, simbolizado por Neo, además, que puede de alguna forma entrar y salir. Y el que haga eso es una película muy profética y muy precognitiva. Te lo digo porque está antes de cuando empieza Internet a lo bestia. Y yo recuerdo que vi una exposición que se llamaba Art Futura, en la que había un montón de realizadores ahí metidos. Vino David Byrne, el líder de los Talking Heads, a hacerla. Y esto fue en el año 1997. Él decía que esa realidad virtual iba a ser como una segunda piel. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Una auténtica segunda piel. Sí, Guillermo. Matrix es un producto de su tiempo. Allá había un redoble de tambores previo y hemos nombrado muchas de las películas que son precursoras de Matrix y hay que darle su reconocimiento. Nivel 13. Pero es del mismo año, es de 1999. Sí, pero es previa. Pero es previa. Lo para que nivel 13 casi no la vio nadie. Pero tú no se da cuenta de que estaba por llegar. O sea, que ya venía. Matrix no puede existir sin, Dark City, que la hemos nombrado antes, pero no existiría sin Philip K. Dick, que aporta dos cosas que son Ubik, y podemos recordarlo todo para usted, que da lugar a Desafío Total, que son dos películas que ya anticipan esa... Minority Report. Claro. Pero sobre todo una novela para mí importantísima, que es del 84, 85, que yo cuando la leí me quedé alucinado. La leí después de Matrix y me iba a llamar los Wachowski copiones, que es Neuromante, de William Gibson, que ya habla de la matriz. Es verdad. Habla de la matriz. Sí, pero por ejemplo, nadie ha inventado el cine de explosiones y todos las utilizan. La manera en que tú coges esas ideas conocidas por todos de muchos años y las envuelves en una forma en que el gran público las puede llegar a entender y asimilar, ese es el gran eso es lo que tiene que hacer un artista. Claro, es como el gazpacho. Pero tú sabes había tomate, sí, pero a verte se te ha ocurrido. Tú sabes que perfectamente la gente normalmente tiende a hacer productos de fácil consumo. Claro. Son los blockbusters del verano, que todo el mundo te hace la enésima destrucción de Nueva York. Yo me he quedado sin trabajo como unas 25 veces en los 2 últimos años porque todo el mundo destruye Nueva York, joder. Hombre, hasta enero es otra serie de ciencia ficción. Sí, en todos los lados, y es que digo, ya estamos otra vez. Y bueno, el caso es que estos tíos lo que le dan a una idea vieja, le dan un envoltorio de su tiempo y se la hacen asimilar, y hasta el más tonto que vea Matrix creo que es capaz de comprender de que, aunque te quedes en ese primer nivel de guantazos, que también era innovador, te das cuenta de que hay algo detrás. Nota una sacudida. Claro, sabes que hay algo más, aunque no lo entiendas, aunque te pegues el día, yo que sé, haciendo... Y sí, te dice lo del José Mota. Y sí. Es muy atrevida. Por cierto, ya sé que nos quedamos sin tiempo. Hemos hablado de series de ciencia ficción y hay una que siempre que escucho o leo sobre ciencia ficción no se le reconoce su valor, y es una pedazo de serie de ciencia ficción que es Futurama. Ojo, sí, no, está considerada como una de las grandes. Ahora tenés que ver Strange Things. Ahí. La he visto. ¿La has visto? La escóbula de la brújula.
Bueno, pues sí, no hemos hablado, como decía Guillermo, el tiempo se nos escapa de las manos como agua, entre los dedos. No hemos hablado de Minority Report, no hemos hablado, por supuesto, de esta banda sonora que está sonando, de Blade Runner, entre otras muchísimas películas. Por supuesto, fijaros, ni de la Guerra de las Galaxias, ni de la gran, digamos, saga que era Star Trek, ¿no? Pero bueno, el tiempo en la radio es así y se nos acaba. Guillermo, brevemente, 15 segundos, tu película favorita de ciencia ficción. Hombre, si tengo que decir una, pues que voy a ser poco original, es Blade Runner, pero voy a insistir, voy a decir otra, El increíble hombre menguante, que cada vez tiene que enfrentarse a un problema diferente hasta el fin de su existencia. Bueno, también últimamente ha salido otro superhéroe, ¿no? Ant-Man, sí, pero ese desmengua cuando quiere. Sí, el increíble hombre menguante no tiene retorno. ¿Salva? Pues yo voy a hacer un poco trampas, porque mi película favorita se podría considerar que también es un poco de cine de ciencia ficción, pero es En busca del arca perdida. Es aventuras, pero tiene un poquito de ciencia ficción ahí, ya lo sabéis todos. Es el eterno Han Solo, no deja de ser... Es que el propio Indiana Jones es ciencia ficción, claro. Entonces... Marcos. La mía es Blade Runner, siento repetirme, pero... Sí. Y además yo creo que aquí ganamos por mayoría. Motivos. Aquí ganamos por mayoría, Blade Runner. Por la asociación que hay ahí entre el líder de los replicantes, el Roy, con Lucifer, los caídos que van a encontrarse con su creador para recibir respuestas. Marcos, porque y que mejora el relato en el que se basa. Y sin embargo a Harrison Ford no le gustó nunca. Bueno, para nada. Bueno, Jesús. Dos muy rápidas. El quinto elemento, por la parte metafísica que tiene Sí. el quinto elemento. Y una no demasiado conocida, pero me parece increíble. Las vidas posibles de Mr. Nobody. Bueno, Nobody. qué peliculón, Jared Leto. Sí, señor, me quito el sombrero. Eso lo hablamos. Bueno, queridos escobuleros, hasta aquí llega el programa. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas que siempre se nos quedan cortísimas. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos.